La lluvia caía sin piedad sobre los techos de lámina de la Ciudad de México, un golpeteo constante y monótono que ahogaba casi cualquier otro sonido en el laberinto de callejones sucios y olvidados. Sofía, con sus 7 años y una determinación que superaba con creces su pequeño y frágil tamaño, rebuscaba con manos ágiles y expertas entre los desechos húmedos apilados junto a un contenedor de basura oxidado. Buscaba con desesperación botellas de plástico, trozos de cartón, cualquier cosa que su abuela pudiera vender por unas cuantas monedas para poder comer ese día. El hambre era un compañero familiar, un nudo apretado y doloroso en el estómago que le recordaba constantemente su precaria existencia en un mundo que parecía haberla olvidado por completo. De repente, un sonido agudo y débil, casi un lamento ahogado, se abrió paso a través del estruendo del aguacero torrencial. Era un quejido, casi imperceptible, pero cargado de una urgencia que helaba la sangre y erizaba la piel. Sofía se detuvo en seco, aguzando el oído, con el corazón martilleándole en el pecho como un tambor desbocado. Podría ser un gato atrapado, como tantas otras veces había encontrado en sus búsquedas diarias. Pero este sonido era diferente, más humano, mucho más desesperado. Con una mezcla de miedo y una curiosidad que no podía reprimir, siguió el lamento hasta una caja de cartón empapada, abandonada cruelmente junto al contenedor. Apartó con cuidado unas bolsas de basura negras que la cubrían y contuvo el aliento. Dentro, acurrucados unos contra otros para darse un calor que ya no tenían, había 3 bebés diminutos, casi recién nacidos. Sus rostros estaban amoratados por el frío y sus pequeños cuerpos temblaban sin control. La visión la dejó paralizada por un instante. Inclinándose, susurró una pregunta al viento y a la lluvia. ¿Estáis solos? El corazón de Sofía se encogió hasta convertirse en un punto doloroso en su pecho. Ignoró la lluvia helada que empapaba su ropa fina y gastada hasta los 3 huesos. Ignoró el frío que se le colaba en el alma y la hacía temblar. Con una delicadeza que no correspondía a sus manos acostumbradas a hurgar en la basura, metió los brazos en la caja de cartón y la levantó con sumo cuidado, como si fuera de cristal. Pesaba más de lo que parecía, un peso de vidas frágiles y abandonadas. Los bebés, sintiendo el movimiento, gimieron con más fuerza, un coro débil y desolador que partía el alma en 1000 pedazos. «No lloréis. Estoy aquí», le susurró, acunando la caja contra su pecho como si fuera el tesoro más grande y precioso del mundo entero. «Os sacaré de aquí. Lo prometo». Miró a su alrededor, a la calle vacía y desolada, un río de agua sucia corriendo por el bordillo. Nadie iba a ayudarlos. Estaban completamente solos en este mundo cruel e indiferente. La casa de su abuela no estaba lejos, pero en ese momento, con la tormenta arreciando y la preciosa carga en sus brazos, le parecía un viaje imposible de realizar. Un pensamiento claro y rotundo formó en su mente, una certeza absoluta en medio del caos y el miedo. «Tengo que llevarlos a casa», pensó con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. «La abuela sabrá qué hacer. Ella siempre sabe qué hacer». Apretó la caja con más fuerza, protegiéndola de la tormenta con su propio cuerpo, y comenzó a caminar. Cada paso era un esfuerzo, una pequeña victoria contra la indiferencia del mundo que la rodeaba. La historia de Sofía es un reflejo de un mundo a menudo dividido por la indiferencia, donde la inocencia se enfrenta a la crueldad en los rincones más inesperados y oscuros. Son estas historias las que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y la importancia de la compasión en tiempos de oscuridad, mostrándonos que un pequeño acto de bondad puede encender una luz de esperanza en el lugar más sombrío. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sofía no lo sabía en ese momento, pero su decisión de levantar esa caja no solo cambiaría su vida y la de esas 3 pequeñas criaturas, sino que también estaba a punto de sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas de la ciudad, desenterrando un secreto que había sido cuidadosamente enterrado bajo capas de riqueza y poder durante mucho tiempo. El camino a casa era una lucha contra los elementos, un pequeño faro de humanidad avanzando a través de la tormenta. Lo que la esperaba al final de ese camino era un desafío aún mayor, una batalla que pondría a prueba su valentía de formas que nunca podría haber imaginado.
pero por ahora solo importaba poner a salvo a los bebés, llevarlos al único refugio que conocía. Cuando Sofía finalmente empujó la puerta de su humilde vivienda, el agua chorreaba de su cabello y de su ropa, formando un charco en el suelo de cemento frío y agrietado. La habitación era pequeña y apenas estaba amueblada con lo esencial: una cama en la que descansaba su abuela, una pequeña mesa de madera y 2 sillas desvencijadas que amenazaban con romperse. El olor a humedad, a pobreza y a remedios caseros lo impregnaba todo, un aroma que hablaba de una vida de carencias y lucha constante. Su abuela, Elena, se incorporó con dificultad, apoyándose en los codos con un gesto de dolor. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida de dificultades, mostró primero preocupación al ver el estado de su nieta, y luego una profunda conmoción al ver la caja de cartón empapada en sus brazos. La tos seca y persistente sacudió su frágil cuerpo, un recordatorio constante de su enfermedad. «Sofía, hija mía, ¿qué traes ahí? Estás completamente empapada, te vas a enfermar». Su voz era un susurro, ronco, debilitado por la enfermedad que la consumía lentamente día a día. Sofía se acercó, sus ojos grandes y serios fijos en los de su abuela. Con mucho cuidado, colocó la caja sobre la única silla libre y apartó la tela que cubría a los bebés. El llanto débil de uno de ellos llenó el silencio de la habitación. Elena ahogó un grito, llevándose una mano temblorosa a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de horror y una infinita compasión. ¿Pero qué es esto, por el amor de Dios? Dios del cielo. ¿De dónde has sacado a estas criaturas?, exclamó la abuela Elena, su voz quebrada por la incredulidad y un espanto que le helaba las venas. Sofía, con la voz temblorosa por el frío y la emoción acumulada que amenazaba con desbordarla, le contó todo a toda prisa, las palabras tropezando unas con otras en su boca. Le habló de la lluvia incesante, del sonido casi inaudible junto al contenedor de basura, y de cómo los encontró, solos y abandonados a su suerte en medio de la tormenta, como si no fueran más que desperdicios. Estaban en la basura, abuela. Alguien los tiró como si no fueran nada, dijo, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, calientes y saladas, mezclándose con las gotas de lluvia en sus mejillas pálidas. Elena se levantó de la cama, cada movimiento un visible esfuerzo que le causaba un dolor agudo. Se envolvió en un chal raído y se acercó a la caja, movida por una fuerza que no sabía que tenía. Con una delicadeza infinita, tocó la mejilla de uno de los bebés. Estaba helada, fría como el mármol de una tumba. «Están congelados y hambrientos», murmuró, su rostro transformado por una repentina urgencia que borró cualquier rastro de enfermedad. La enfermedad pareció retroceder por un momento, reemplazada por la ancestral fuerza de la protección. «Rápido, niña, trae todas las mantas que tengamos. Y calienta un poco de agua con azúcar. No tenemos leche, pero algo caliente les ayudará a entrar en calor». A pesar de debilidad, la abuela tomó el mando. Mientras la abuela Elena acunaba a uno de los bebés contra su pecho, tratando de transmitirle el poco calor que su propio cuerpo poseía, Sofía trabajaba febrilmente en la pequeña habitación. Sacó las pocas mantas limpias que tenían, telas gastadas y remendadas 1000 veces, pero que representaban todo el abrigo y el lujo que podían ofrecer en su humilde hogar. Con sumo cuidado, desenvolvieron a los pequeños de los harapos húmedos y sucios en los que estaban envueltos, revelando sus cuerpos diminutos y frágiles. Eran tan pequeños que sus costillas se marcaban bajo la piel pálida y translúcida como si fueran de porcelana, delicados y a punto de romperse. Uno de ellos apenas se movía, su llanto era un gemido casi imperceptible, un hilo de vida a punto de romperse para siempre. «Este pequeño está muy débil, abuela», dijo Sofía, con el miedo atenazándole la garganta y formando un nudo imposible de tragar. «Tenemos que hacer algo, y rápido. No podemos dejar que se mueran, no lo permitiré». La abuela asintió, su rostro sombrío iluminado por la única bombilla del cuarto, que parpadeaba débilmente. «Lo sé, mi niña. Haremos todo lo que podamos». Con un paño humedecido en el agua tibia y azucarada que Sofía había preparado, comenzaron a limpiar sus rostros amoratados y a humedecer sus labios resecos y agrietados. Era un acto desesperado, un intento de aferrarse a esas 3 frágiles vidas, con los escasos recursos que poseían. En esa habitación fría y desnuda, 2 almas luchaban contra la muerte con la única arma que tenían: el amor.
Pero, ¿sería suficiente? Fue entonces, al intentar envolver al bebé más pequeño y frágil, cuando Sofía notó algo más en el fondo de la caja de cartón, algo que no había visto antes. Era un bulto de tela, parcialmente oculto bajo los harapos sucios y mojados. Al principio pensó que era solo otro trapo, pero al tirar de él, sintió una suavidad que nunca antes había tocado en su vida, una textura que parecía de otro mundo. La desplegó con cuidado bajo la luz mortecina de la bombilla. Era una manta de una seda finísima, de un color marfil que parecía brillar con luz propia incluso en la penumbra de la habitación. Estaba manchada de barro y arrugada por la humedad, pero su calidad era innegable, un objeto de lujo que no pertenecía a su mundo de pobreza y necesidad. Lo que más le llamó la atención fue un intrincado bordado en una de las esquinas. Representaba un león rampante junto a una torre, todo cosido con hilo de oro que aún destellaba con un brillo metálico, capturando la poca luz disponible. «Mira, abuela», susurró Sofía, extendiendo la tela con manos temblorosas, casi con reverencia. «¿Qué es esto?». Elena dejó al bebé que sostenía y se acercó, entrecerrando los ojos para ver mejor. Cogió la tela con sus dedos artríticos, sopesando su increíble ligereza y suavidad. Pasó la yema del dedo por el emblema bordado, su expresión volviéndose cada vez más seria, casi temerosa. El contraste entre esa prenda y la miseria que los rodeaba era brutal. Un grito silencioso de dos mundos que nunca debieron colisionar. La abuela Elena contuvo la respiración, sintiendo el peso de la historia en aquella tela suave y lujosa. Había vivido lo suficiente en este mundo como para reconocer la opulencia cuando la veía, aunque fuera de lejos y en circunstancias tan extrañas y terribles como esta. Esto es de gente con mucho dinero, Sofía, de gente muy muy rica, dijo en un susurro, como si temiera que las paredes pudieran oírlos y contar su secreto. Sus ojos, normalmente nublados por la enfermedad y el cansancio, ahora brillaban con una extraña lucidez, una chispa de inteligencia y cautela. Examinó el emblema de nuevo, tratando de buscar en los recovecos de su memoria algún recuerdo asociado a ese símbolo. No reconocía el escudo específico, pero entendía perfectamente lo que significaba. Poder, influencia, una vida a años luz de la suya, un mundo al que nunca tendrían acceso. Le devolvió la prenda a Sofía, su mano temblando ligeramente por una mezcla de emoción y un miedo profundo. «Escúchame bien, niña. Debes guardar esto como si tu vida dependiera de ello. No dejes que nadie la vea por ninguna razón, ¿entendido?». Sofía la miró, completamente confundida por la seriedad de su abuela. «¿Por qué, abuela? Es solo una tela bonita». «No», replicó Elena con una firmeza que sorprendió a Sofía. «No es solo una tela. Podría ser la única prueba que tenemos de quiénes son estos niños, y de quién los abandonó de una forma tan cruel». La implicación de sus palabras flotó entre ellas, pesada y ominosa. A pocos kilómetros de aquella humilde habitación, en el corazón del distrito financiero, las torres de cristal y acero reflejaban un cielo que empezaba a despejarse, indiferente a los dramas que se desarrollaban en las calles de abajo. En la cima de una de esas torres, en un despacho con vistas panorámicas de toda la ciudad, se sentaba don Ricardo Montalvo. A sus 58 años, era la encarnación del poder y la riqueza. Su traje, cortado a medida por los mejores sastres de Europa, no tenía reduz, ni a una sola arruga, impecable como su reputación pública. Su voz, grave y mesurada, era el instrumento con el que doblegaba voluntades y cerraba tratos millonarios que cambiaban el horizonte de la ciudad. Don Ricardo era un magnate inmobiliario que había construido un imperio sobre los cimientos de una astucia implacable y una moralidad tan flexible como sus finanzas. Para él, el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que tenían poder y los que no. Él pertenecía, sin lugar a dudas, al primer grupo, y despreciaba al segundo. Su reputación era su activo más valioso, una fachada de filantropía y respetabilidad que ocultaba a un hombre calculador y despiadado, capaz de cualquier cosa para proteger sus intereses. Era conocido en ciertos círculos por desalojar familias de terrenos que codiciaba, y por silenciar a cualquier periodista que se atreviera a investigar sus métodos. El dinero era su dios y la imagen pública su única ley. En su mundo de mármol y silencios calculados no había lugar para los errores, ni para los escándalos, y menos aún,
para los lazos de sangre no deseados. De vuelta en la pequeña habitación, la noche avanzaba lentamente, marcada por la respiración suave y acompasada de los bebés. Sofía y su abuela habían conseguido que tomaran un poco de agua azucarada, una victoria en su pequeña batalla. Sus llantos se habían calmado, reemplazados por una paz frágil y temporal. Estaban dormidos, 3 pequeños bultos envueltos en las mejores telas que la pobreza podía ofrecerles. La abuela, agotada por la tensión y el esfuerzo físico, se sentó en el borde de la cama y atrajo a Sofía hacia ella, abrazándola con una fuerza que desmentía su fragilidad. «Eres una niña muy valiente, ¿lo sabías?», le dijo en voz baja, acariciando su cabello todavía húmedo. Para distraerla de la tensión y el miedo que las rodeaba, comenzó a contarle una historia de su juventud, como hacía a menudo en las noches difíciles. «Una vez, cuando yo era apenas mayor que tú, tu abuelo me trajo una flor. No era un ramo, ni nada lujoso. Era una sola rosa roja que había encontrado creciendo milagrosamente en una grieta del pavimento». Sofía escuchaba, cautivada, olvidando por un momento el drama que los rodeaba. «Para mí, esa única rosa valía más que todo el oro del mundo, porque me la dio con amor. Hay cosas, mi niña, que el dinero no puede comprar, y hay cosas que no puede ocultar, por mucho que se intente». La lección era sutil, pero clara. El amor y la verdad tenían un valor propio, un poder que no se medía en billetes ni en propiedades. La primera luz del alba se filtró por la única ventana de la habitación, pintando el cuarto de un gris pálido y esperanzador, que contrastaba con la oscuridad de sus preocupaciones. La decisión había sido tomada en el silencio de la noche, entre toses y susurros. La abuela Elena, a pesar de su debilidad extrema, sabía que no podían quedarse con los bebés. No tenían cómo alimentarlos, cómo cuidarlos adecuadamente, o llevarlos a un médico si enfermaban. Mantenerlos allí, en su pobreza, sería sentenciarlos a una vida de miseria o algo peor, y eso no podía permitirlo. «Sofía, escúchame con atención», dijo con la voz ronca por el sueño y la enfermedad que le arañaba la garganta. «Hoy, en cuanto amanezca del todo, iremos al centro. Iremos a la policía y les contaremos todo lo que pasó, sin omitir nada, absolutamente nada». Sofía sintió un nudo de miedo en el estómago. La policía era una entidad lejana y temible, asociada en su mente con problemas y peligro, no con ayuda o protección. «¿Y si no nos creen, abuela?», preguntó con un hilo de voz, la duda reflejada en sus grandes ojos. «Somos pobres, ¿quién va a escuchar a gente como nosotras?». La abuela le acarició la mejilla con su mano huesuda y temblorosa. «Por eso mismo tienes que guardar bien esa prenda que encontraste», respondió, refiriéndose a la lujosa tela. «Es nuestra única voz, nuestra única prueba. Contaremos la verdad, y la verdad tiene que ser suficiente, tiene que serlo». El viaje al centro de la ciudad fue una prueba en sí misma, un calvario a cámara lenta. La abuela Elena, temblando de frío y de debilidad, se apoyaba pesadamente en el hombro de Sofía, cada paso una pequeña agonía que la dejaba sin aliento. Sofía, por su parte, cargaba a uno de los bebés envuelto en una manta, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el suyo, mientras su abuela llevaba a los otros 2 en una canasta improvisada que había encontrado en un rincón. Formaban una extraña procesión que atraía las miradas de los transeúntes. Algunos los miraban con curiosidad, otros con lástima, pero la mayoría lo hacía con una velada sospecha, como si estuvieran haciendo algo malo o fueran parte de un engaño. El contraste entre su aspecto humilde y la carga que llevaban era demasiado evidente. La tos de la abuela se hacía cada vez más frecuente, un sonido seco que resonaba en el bullicio de la mañana. Sofía sentía el peso no solo de los bebés, sino de una responsabilidad abrumadora que la aplastaba. Cada mirada era como una pequeña aguja clavándose en su piel. Sabía que su historia era increíble, casi fantástica. «¿Cómo puedo hacer que el mundo me crea?», pensó. Apretó al bebé que llevaba contra su pecho, sintiendo su calor frágil. Una oleada de determinación la recorrió. Había hecho una promesa. «No puedo fallar», pensó con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. «No les fallaré». La comisaría de policía era un edificio gris e intimidante, un monstruo de cemento que parecía devorar las esperanzas de quienes entraban por sus puertas. El interior era aún más frío,
con suelos de baldosas desgastadas y un aire de impaciencia y burocracia que se podía respirar, denso y opresivo. Un oficial con cara de aburrimiento estaba sentado detrás de un mostrador de cristal rayado, leyendo el periódico deportivo con total desinterés. Apenas levantó la vista cuando se acercaron, como si fueran invisibles. «Un momento», dijo con un gesto vago de la mano, sin siquiera preguntarles qué querían, y volvió a sumergirse en su lectura. Tuvieron que esperar en un banco de madera duro y frío, sintiéndose cada vez más pequeñas e insignificantes en aquel lugar impersonal. La gente entraba y salía, cada uno con su propia carga de miseria o de rabia. Los bebés, inquietos por el ambiente extraño y ruidoso, comenzaron a llorar. Primero uno, luego los tres, un llanto agudo que rebotaba en las paredes desnudas y amplificaba su angustia. Sofía intentó calmarlos, meciéndolos suavemente y susurrándoles palabras tranquilizadoras, pero el llanto solo parecía intensificarse. El oficial del mostrador suspiró con fastidio, lanzándoles una mirada de reproche, como si el llanto de 3 bebés abandonados fuera una ofensa personal contra su tranquilidad matutina. El tiempo se alargaba, cada minuto una pequeña tortura de espera e indiferencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad insoportable, el oficial les hizo un gesto para que se acercaran, dejando caer su periódico con desga. «Dana, a ver qué pasa aquí», preguntó con tono cansado, como si ya hubiera escuchado todas las historias del mundo, y ninguna le interesara lo más mínimo. La abuela Elena, reuniendo todas sus fuerzas, comenzó a relatar los hechos con voz temblorosa pero firme. Habló de la lluvia, de su nieta buscando reciclaje, del llanto junto al contenedor, y del terrible descubrimiento en la caja de cartón. El oficial escuchaba con una expresión de escepticismo, tamborileando con los dedos sobre el mostrador, sin mirarlas a los ojos. Su rostro no mostraba ni una pizca de empatía, era una máscara de indiferencia. Cuando Sofía, con su voz infantil pero clara, mencionó la prenda de seda con el bordado dorado, el interés del hombre pareció despertarse, pero no de la manera que esperaban. Entrecerró los ojos y las miró de arriba a abajo, con una mueca de desprecio. «Una tela de seda, dices». «¿Encontrada en la basura junto a 3 bebés?» dijo, con una media sonrisa cínica. «¿Y esperáis que me crea semejante cuento? Suena más bien a que estáis intentando montar un numerito para sacar algo de dinero. Conozco vuestro tipo». La acusación, aunque no directa, era clara como el agua. Las estaba tratando como a estafadoras, como a la escoria que seguramente creía que eran. La indignación le dio a la abuela Elena una fuerza inesperada, un fuego que recorrió sus venas y enderezó su espalda. Se irguió todo lo que su cuerpo encorvado le permitía, y miró al oficial directamente a los ojos, sin parpadear. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una dignidad inquebrantable que silenció por un momento el bullicio de la comisaría, atrayendo las miradas de los presentes. «Es la verdad, se lo juro por mi vida y por el alma de mi difunto esposo», exclamó, golpeando suavemente el mostrador con su mano huesuda para enfatizar sus palabras. «Somos pobres, señor, muy pobres, pero no somos mentirosas ni ladronas. Esos niños fueron abandonados, y esa tela venía con ellos, es la única prueba que tenemos». El oficial, sin embargo, no se inmutó. Su cinismo era una coraza impenetrable, forjada por años de ver lo peor de la humanidad. Hizo un gesto de desdén con la mano y levantó el teléfono, sin apartar la mirada de ellas. «Dejen a los niños aquí, llamaré a los servicios sociales. Haremos lo que podamos», dijo con un tono que dejaba claro que no haría nada en absoluto para investigar. «Ahora marchaos. Ya hemos perdido demasiado tiempo con esta tontería». Se negó a tomarles declaración formalmente, a registrar sus nombres completos o a examinar la prueba que Sofía todavía sostenía en sus manos. Fueron despachadas sin más, tratadas como una molestia. Se quedaron de pie frente al mostrador, paralizadas por el shock y la humillación. Las palabras del oficial resonaban en sus oídos como un eco cruel. Las había juzgado y condenado en menos de 1 minuto, sin la menor intención de escuchar. El mundo parecía girar alrededor de Sofía. El ruido de la comisaría se convirtió en un zumbido distante. Vio la cara de su abuela, pálida y derrotada, y sintió que algo se rompía dentro de ella. Habían venido buscando ayuda, buscando justicia para esos 3 bebés indefensos, y en su lugar solo habían encontrado desprecio y una puerta cerrada en sus narices. ¿Y ahora qué?,
pensó Sofía, sintiendo un nudo de pánico en su garganta. Los bebés seguían llorando en la canasta. Sus lamentos eran una acusación directa a la indiferencia de aquel lugar. Nadie parecía importarles. Eran solo un número, un problema más, en un día ajetreado. La abuela Elena tomó la mano de Sofía, sus dedos fríos y temblorosos. No dijo nada, no tenía fuerzas para ello. Su silencio era, a más elocuente que cualquier palabra, un testimonio de su impotencia. Permanecieron allí, invisibles para el sistema, dos figuras anónimas arrastrando una carga de verdad que nadie estaba dispuesto a aceptar. La sensación de abandono era total, tan fría y desoladora como la noche en que todo había comenzado. La burocracia estaba a punto de devorarlos. Poco después, apareció una mujer de mediana edad con un traje sastre gris y una expresión severa que parecía tallada en piedra. Se presentó como la señora Jiménez, de los servicios sociales. No les ofreció una palabra de consuelo ni una mirada de simpatía. Examinó a los bebés con una eficiencia clínica y distante, como si fueran paquetes que había que procesar y etiquetar. Luego se volvió hacia Sofía y su abuela, y su mirada era fría como el hielo, desprovista de cualquier calor humano. «Entiendo que ustedes encontraron a los menores», dijo en un tono monótono y burocrático, desprovisto de toda emoción. «Agradecemos su civismo. Sin embargo, a partir de este momento, el asunto está en manos del Estado. La ley es muy clara al respecto. Los menores serán puestos bajo custodia en un centro de acogida hasta que se determine su situación». Hablaba sin mirarlas a los ojos, como si estuviera recitando un manual de procedimientos. Para ella, no eran una niña valiente y una anciana preocupada, eran un expediente, un procedimiento que debía seguirse al pie de la letra. Los bebés, que habían sido el centro de su mundo durante las últimas horas, estaban a punto de ser absorbidos por un sistema anónimo e impersonal, y ellas no podían hacer nada para evitarlo. La puerta de la comisaría se cerró a sus espaldas con un sonido sordo y definitivo, dejándolas de nuevo en la calle, solas y con las manos vacías. Los bebés se habían ido. La noticia de lo ocurrido corrió como la pólvora por su vecindario. Como suele ocurrir en los lugares donde la vida es dura, y la desconfianza es el pan de cada día, las opiniones se dividieron drásticamente, creando un cisma entre los vecinos. Algunos se acercaban a la abuela Elena para ofrecerle una palabra de consuelo o para alabar el coraje de Sofía. «Esa niña tiene el corazón de un león», decía la señora del puesto de verduras, con admiración en su voz. Hizo lo que era correcto, lo que muy pocos se atrevían a hacer en su lugar. Pero otros, los más cínicos, o quizás los más temerosos, comenzaron a susurrar a sus espaldas, lanzando veneno con cada palabra. Las miradas que antes eran de indiferencia ahora eran de juicio y sospecha. «Esa niña siempre está metida en líos», comentaba un hombre en la puerta de la cantina, con una mueca de desprecio. «Seguro que solo buscaba llamar la atención o sacar algo de dinero de todo este asunto. No se puede confiar en nadie, y menos en los que viven de la basura». Sofía sentía el peso de esos susurros cada vez que salía a la calle. El heroísmo de haber salvado 3 vidas se estaba convirtiendo en una mancha, una fuente de desconfianza. La soledad que sintió en la comisaría se había extendido ahora a las calles que consideraba su hogar. Se sentía marcada, juzgada y completamente sola en el mundo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de silencio y espera. No hubo noticias de la policía, ni de los servicios sociales. Era como si los 3 bebés y su increíble historia se hubieran desvanecido en el aire, absorbidos por la burocracia de la ciudad sin dejar rastro. Para Sofía, el silencio era peor que cualquier mala noticia. Cada día que pasaba sin saber nada, la esperanza se marchitaba un poco más, como una flor sin agua bajo un sol abrasador. La peor parte era ver el efecto que todo aquello estaba teniendo en su abuela. El viaje al centro, la tensión, la humillación y la profunda decepción habían sido un golpe demasiado duro para su frágil salud. La tos se había vuelto incesante, un carraspeo seco que la dejaba sin fuerzas, y apenas tenía energía para levantarse de la cama. Sofía pasaba horas sentada a su lado, sosteniendo su mano arrugada y sintiéndose completamente impotente ante su deterioro. «Lo intentamos, abuela»,
le susurró una tarde, mientras el sol se ponía y teñía la habitación de tonos anaranjados y melancólicos. De verdad que lo intentamos con todas nuestras fuerzas. La abuela abrió los ojos con esfuerzo, y le dedicó una sonrisa débil. Apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. La verdad siempre encuentra su camino, mi niña, susurró. Aunque a veces tarde en llegar, siempre lo encuentra. Justo cuando la esperanza parecía haberse extinguido por completo, alguien llamó a su puerta. El sonido suave pero insistente la sobresaltó. Era un hombre joven, con una mirada curiosa y una libreta en la mano. Se presentó como Marco, un periodista de un diario digital de la ciudad. Dijo que un contacto en la comisaría le había filtrado la extraña historia de unos bebés encontrados en la basura, y que el caso, lleno de incongruencias y cabos sueltos, le había llamado poderosamente la atención. Era la primera persona, desde que todo había comenzado, que parecía genuinamente interesada en escuchar su versión de los hechos. La abuela Elena, desde la cama, le hizo un gesto a Sofía para que lo dejara pasar. Marco entró en la pequeña habitación, sus ojos adaptándose rápidamente a la penumbra y a la evidente pobreza del lugar. Se sentó en la silla desvencijada que le ofreció Sofía y sacó una pequeña grabadora. Su actitud no era condescendiente ni invasiva, era la de un profesional que buscaba una historia, la verdad. Cuéntamelo todo, por favor, le dijo a Sofía. Su voz era amable y tranquila, un bálsamo en medio de tanta hostilidad. Desde el principio. No omitas ningún detalle, por pequeño que te parezca. Por primera vez en días, Sofía sintió que alguien estaba dispuesto a creerla. Con una determinación que superaba su corta edad, Sofía se sentó en el suelo de cemento, sus ojos grandes y serios fijos en el rostro del periodista. Estudiaba cada uno de sus gestos, cada parpadeo, intentando descifrar si podía confiar en él. La pequeña grabadora que Marco había colocado sobre la mesa de madera parecía un animal extraño y expectante, un ojo y un oído que prometía escuchar su verdad. Sofía respiró hondo, llenando sus pequeños pulmones con el aire viciado de la habitación, y entonces empezó a hablar. Su voz era un hilo delgado, apenas un susurro, pero estaba cargada de una firmeza inquebrantable. La lluvia. La lluvia era muy fuerte ese día, comenzó. Parecía que el cielo entero se había roto y estaba llorando sobre nosotros. Le contó cada detalle con una precisión asombrosa. Describió el sonido agudo y débil que se coló entre el estruendo de los truenos, un lamento casi imperceptible. Habló del miedo que sintió al acercarse a la caja de cartón abandonada, del nudo helado que se formó en su estómago. Relató la visión de los 3 pequeños rostros, amoratados y temblorosos por el frío implacable. Cada palabra que pronunciaba no era un simple recuerdo. Era una herida que abría de nuevo para que él pudiera ver la profundidad de su dolor y su indignación. Su abuela, Elena, escuchaba desde la cama, su cuerpo frágil sacudido por una tos seca, pero asentía con la cabeza, confirmando en silencio la veracidad de cada frase. «Mi nieta no miente, señor», interrumpió la abuela Elena en un momento, su voz ronca y debilitada por la enfermedad, pero llena de una convicción absoluta. Ella tiene un corazón demasiado bueno y demasiado grande como para poder inventar una historia tan cruel y despiadada. Lo que cuenta es la pura verdad. Marco no escribía nada en su libreta, no lo necesitaba. Simplemente escuchaba, su mirada fija en Sofía, demostrando una empatía y una concentración que nadie les había ofrecido hasta ahora. Veía la verdad en los ojos de la niña, una verdad cruda, desnuda y sin ningún tipo de adorno. Era la verdad de la inocencia enfrentada a la más terrible de las indiferencias. Vi sus manitas, continuó Sofía, su voz quebrándose por un instante mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Eran tan pequeñas, tan frágiles, como las de un muñeco. Hizo una pausa, tragando saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. Todavía no puedo entenderlo, no entiendo cómo alguien puede hacer algo así. ¿Cómo puedes dejar a tus propios bebés en la basura, como si no fueran nada? El silencio que siguió a su pregunta fue denso, pesado, llenando cada rincón de la humilde habitación. Solo Sehara Tusía oía el goteo rítmico de una llave mal cerrada en el fondo. La historia ya no era solo de Sofía, ahora les pertenecía a todos los que estaban en esa habitación. Y había algo más, ¿verdad?, preguntó Marco con una voz suave. Casi un susurro, rompiendo la tensión que se había instalado en el ambiente.
Sofía asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de los del periodista. Se puso de pie con la agilidad de una niña y se dirigió a un pequeño baúl de madera carcomida que guardaba sus pocas y preciadas posesiones. Lo abrió con un cuidado casi ceremonial y extrajo de su interior un bulto de tela. Con movimientos lentos y deliberados, lo extendió sobre la superficie de la mesa, alisando las arrugas con sus manos pequeñas y delicadas. La seda de color marfil pareció capturar la poca luz que entraba por la ventana, irradiando un brillo suave que contrastaba violentamente con la pobreza que los rodeaba. Marco se inclinó hacia adelante, su curiosidad profesional completamente despierta. Sus ojos se fijaron de inmediato en el intrincado bordado de hilo dorado que adornaba una de las esquinas. El león rampante. La torre imponente. «Esto es increíble», murmuró, hablando más para sí mismo que para ellas. «He cubierto muchos eventos de la alta sociedad, he visto logotipos de empresas, escudos familiares, pero nunca algo tan detallado y específico como esto». Pasó la yema de sus dedos por el hilo de oro, sintiendo la textura firme y el trabajo experto. Quienquiera que encargó esto no escatimó en gastos. Esto no es algo que se compra en una tienda, es una pieza única, algo personal. Sería esa la clave que necesitaban. La abuela Elena lo observaba con una atención febril, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos cansados. ¿Significa algo para usted, joven?, preguntó, su voz un hilo tembloroso de expectación. Marco levantó la vista de la tela y negó con la cabeza lentamente. No reconozco el emblema directamente, admitió con sinceridad. Pero sé exactamente cómo podemos averiguarlo. Hay expertos en heráldica, historiadores que dedican su vida a estudiar estos símbolos familiares. Esto nos da una pista, una muy poderosa. De repente, la tela que descansaba sobre la mesa ya no era solo un objeto lujoso y fuera de lugar. Se había transformado en algo mucho más importante. Era la llave que podría abrir la puerta a la verdad, la única voz que tenían los bebés abandonados. Marco sintió una oleada de adrenalina, la misma que sentía cada vez que estaba ante una gran historia. Sabía que estaba al borde de algo enorme, algo que podría sacudir los cimientos de la ciudad. No se preocupen, D.I.J.O. Su voz ahora llena de una nueva energía. Voy a llegar al fondo de esto, se lo prometo. Sofía lo miró, y por primera vez en días, sintió que no estaban solas en esta lucha. La esperanza era una pequeña llama, pero ardía con fuerza en la penumbra de la habitación. Tenían que seguir luchando. Marco guardó su grabadora y se puso de pie, su mente ya trabajando a 1000 por hora, trazando un plan de acción. Caminaba de un lado a otro en el reducido espacio, sus pasos resonando en el suelo de cemento. Escúchenme con mucha atención, dijo, deteniéndose y mirando fijamente primero a Sofía y luego a su abuela. Voy a escribir esta historia, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Las personas que hicieron esto son, sin duda, muy ricas y muy poderosas. No podemos lanzar acusaciones sin tener pruebas irrefutables. Su tono era serio, advirtiéndoles del peligro que corrían. Mi plan es este: publicaré un artículo inicial en el periódico digital. Hablaré de 3 bebés encontrados milagrosamente. Hablaré del acto heroico de una niña valiente. Y mencionaré de pasada que se encontró un objeto de lujo con ellos, pero sin describirlo en detalle. Su estrategia era clara. Quería lanzar una piedra al estanque y observar con atención las ondas que provocaba. Quiero ver quién reacciona, quién se pone nervioso. A veces, la mejor manera de encontrar al culpable es hacer que él mismo se delate y venga directamente a ti. Es una estrategia arriesgada, pensó, pero es la única que tenemos. El silencio de los poderosos a menudo ocultaba sus mayores miedos. Picarían el anzuelo. Por su seguridad, no usaré sus nombres reales en el artículo, continuó Marco, su voz transmitiendo una calma que no sentía del todo. Haré todo lo que esté en mi mano para protegerlas. Pero necesito que me prometan algo muy importante. Se inclinó un poco, para estar a la altura de los ojos de Sofía. Si alguien se acerca a ustedes, si notan algo extraño, cualquier cosa fuera de lo común, por pequeña que parezca, deben llamarme de inmediato. ¿Entendido?
No hablen con nadie más sobre esto, con nadie. La abuela Elena, desde su lecho, asintió con una solemnidad que impresionaba. Tiene nuestra palabra, joven. Confiamos en usted, y haremos exactamente lo que nos pide. Sofía también asintió, aunque una oleada de miedo le recorrió el cuerpo. La idea de que alguien pudiera venir a buscarlas era aterradora. ¿Y si la persona que viene no es para ayudarnos, abuela?, susurró más tarde, cuando el periodista ya se había marchado. La anciana la atrajo hacia sí y la abrazó con la poca fuerza que le quedaba. Entonces lucharemos, mi niña. Como siempre hemos hecho. La verdad nos hará fuertes. Pero en la oscuridad de la noche, mientras Sofía intentaba dormir, no podía evitar preguntarse si la verdad sería suficiente para protegerlas del poder y la maldad que acababan de despertar. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. 2 días después, el artículo de Marco apareció en la portada de la sección local del periódico digital. El titular era llamativo: Los ángeles de la basura. La conmovedora historia de 3 bebés, salvados por una niña. El texto era emotivo y cuidadoso. Describía la valentía de una joven heroína anónima, y la milagrosa supervivencia de los trillizos, ahora bajo la custodia de los servicios sociales. Tal como había planeado, Marco solo hizo una breve mención a una prenda de origen desconocido y de valor incalculable, encontrada en la escena. El artículo se propagó por las redes sociales como un incendio forestal. La gente compartía la historia, comentaba, expresaba su indignación por el abandono y su admiración por la niña. La historia tocó una fibra sensible en la ciudad, un recordatorio de las profundas desigualdades que existían. Sin embargo, a pesar del revuelo mediático, durante los primeros días no hubo ninguna reacción de la persona o personas que esperaban. El silencio era total, casi antinatural. ¿Nos equivocamos, Marco?, le preguntó Sofía por teléfono, su voz llena de decepción. Quizás a la persona que los dejó no le importa nada. Paciencia, Sofía, respondió el periodista. A veces, el silencio es la reacción más ruidosa de todas. Están esperando, observando, y nosotros también. Pero la espera era una tortura. Mientras tanto, en la pequeña habitación, Sofía sentía la necesidad de volver a mirar la prueba que lo había empezado todo. Sacó la prenda del baúl y la extendió sobre la cama. La luz de la tarde entraba por la ventana, haciendo brillar el hilo dorado del emblema. Sus dedos recorrieron la seda suave, una textura que todavía le parecía de otro mundo. Algo dentro de ella le decía que había algo más. Un detalle que se les había pasado por alto. Con la minuciosidad que usaba para separar el cartón del plástico, comenzó a examinar cada centímetro de la tela. Repasó las costuras, los dobladillos, cada pliegue. Y entonces, lo sintió. Había un pequeño bulto, una irregularidad casi imperceptible en el dobladillo de una de las esquinas. Usando sus uñas, tiró con cuidado del hilo y descubrió que una parte de la costura estaba suelta. Metió sus dedos en la pequeña abertura y sacó un trozo de papel diminuto, doblado una y otra vez, hasta ser casi del tamaño de una uña. Lo desdobló con el corazón yéndole a toda velocidad. El papel estaba arrugado y la tinta un poco corrida por la humedad, pero la escritura era legible. Eran solo 2 iniciales y una fecha, RM, y una fecha de hacía poco más de 2 meses. ¡Abuela!, gritó. Acababa de encontrar la segunda pieza del rompecabezas. El descubrimiento de la nota lo cambió todo. Marco, al recibir la noticia, sintió una descarga eléctrica de emoción. «Esto es dinamita, Sofía». «Dinamita pura», exclamó por teléfono. «Unas iniciales y una fecha. Esto lo conecta todo». Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma aterradora. El periodista se sumergió en los archivos de la ciudad, en los registros de las familias más poderosas de México. Buscaba a alguien con las iniciales RM cuyo poder e influencia fueran lo suficientemente grandes como para querer ocultar un escándalo de esta magnitud. No tardó mucho en encontrar un nombre que encajaba a la perfección: Ricardo Montalvo. El magnate inmobiliario. Un hombre cuya reputación, con acento agudo N, era tan impecable como sus trajes caros. Un filántropo que donaba millones a la caridad frente a las cámaras, pero que en la sombra era conocido por su crueldad y su desprecio por los pobres. La fecha coincidía con un periodo en el que la joven esposa de Montalvo había estado de viaje por Europa por motivos de salud, según los comunicados oficiales. Todo encajaba.
Era una hipótesis, una teoría basada en indicios, pero Marco sintió en sus entrañas que estaba en el camino correcto. El problema era cómo demostrarlo. Cómo enfrentarse a un hombre como Ricardo Montalvo. En su lujoso despacho con vistas a toda la ciudad, don Ricardo Montalvo leyó el artículo de Marco con una calma glacial. Su rostro no mostraba ninguna emoción, era una máscara de indiferencia tallada en mármol. Sin embargo, sus nudillos, apretados con fuerza sobre el escritorio de caoba, lo delataban. Estaban blancos por la presión. Así que la estúpida niña y su abuela habían ido a la prensa, habían sido más listas de ellos, o que él había supuesto. El muy imbécil del periodista había sido lo suficientemente astuto como para no describir el emblema, pero la mención de una prenda de valor incalculable era suficiente para ponerlo en alerta máxima. Levantó el teléfono y marcó un número de memoria. «Quiero que averigües todo lo que puedas sobre un periodista llamado Marco», dijo con su voz grave y autoritaria. «Y quiero que encuentres a la mocosa que encontró el paquete. Averigua dónde vive. Voy a hacerles una visita. Es hora de cortar este problema de raíz, antes de que crezca y me ahogue». Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal. Contempló la ciudad a sus pies, un tablero de ajedrez en el que él movía todas las piezas. Esta niña era un peón insignificante, una molestia. Y él iba a barrerla del tablero sin contemplaciones. No sabía con quién se estaba metiendo. La visita no tardó en llegar. Una tarde, un coche negro y lujoso, tan fuera de lugar como una nave espacial, se detuvo frente a su humilde vivienda. De él descendió un hombre alto, imponente, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que ellas ganaban en 10 años. Sofía lo reconoció de inmediato por las fotos que le había enseñado Marco. Era él, Ricardo Montalvo. El corazón le dio un vuelco. El hombre se acercó a la puerta y llamó con los nudillos, un sonido seco y autoritario que retumbó en la pequeña habitación. Sofía, paralizada por el miedo, no se movió. La abuela Elena, sin embargo, se incorporó en la cama. «Abre la puerta, niña», dijo con una firmeza que sorprendió a Sofía. «No le mostraremos que tenemos miedo». Sofía obedeció. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con la mirada fría y calculadora del magnate. Eran dos mundos chocando en el umbral de una puerta. El poder y la pobreza. La arrogancia y la inocencia. «Tú debes de ser la niña que encontró algo que no le pertenece», dijo don Ricardo. Su voz era suave pero tenía un filo de acero. No pidió permiso, simplemente entró, su presencia llenando y oprimiendo el pequeño espacio. La habitación pareció encogerse a su alrededor. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó la abuela Elena desde la cama, su voz débil pero desafiante. Ricardo Montalvo la ignoró por completo, sus ojos fijos en Sofía. Era como si la anciana no existiera. «¿Cuánto?», preguntó bruscamente, sacando una cartera de piel de su bolsillo. «Dime una cifra. Te daré lo que sea para que tú y tu abuela desaparezcan y olviden todo este asunto. Compraos una casa en otro estado. Empezad una nueva vida. Pero devolvedme lo que es mío, y no volváis a mencionar este tema nunca más». Abrió la cartera y dejó ver un fajo de billetes que Sofía jamás había visto en su vida. Era más dinero del que podía imaginar. Podrían comprar medicinas para la abuela, comida para meses, una casa de verdad. Por un instante, la tentación fue abrumadora. Pero entonces, vio los rostros de los bebés en su mente. Su llanto. Su fragilidad. Y supo que no podía hacerlo. «No queremos su dinero», dijo Sofía, su voz pequeña pero increíblemente firme. «Solo queremos que haga lo correcto». «Esos bebés son suyos, ¿verdad?». La pregunta quedó flotando en el aire, una acusación directa y valiente. La máscara de calma de don Ricardo se resquebrajó por un segundo. Una vena latió en su sien. La niña era más cerca de lo que pensaba. «Esto no va a funcionar», pensó él. La reacción de Ricardo Montalvo fue instantánea y aterradora. Su rostro se contrajo en una mueca de puro desprecio. Se rió, un sonido seco y sin alegría que heló la sangre de Sofía. «¿Hacer lo correcto? ¿Tú me vas a hablar a mí de lo que es correcto?», siseó.
acercándose a ella hasta que casi la tocó. Sofía tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. El hombre olía a una colonia cara y a poder. Una mocosa como tú no sabe nada de responsabilidades, y menos de mis asuntos, vives de la basura. ¿Qué vas a enseñarme tú a mí sobre la vida? Cada palabra era un latigazo, una humillación diseñada para hacerla sentir pequeña e insignificante. La miró de arriba abajo con asco, como si fuera un insecto que estaba a punto de aplastar. Te he hecho una oferta generosa, mucho más de lo que mereces. Si la rechazas te arrepentirás. Hay formas de hacer que la gente como tú desaparezca sin dejar rastro. La amenaza era velada pero inequívoca. Era la primera vez que Sofía se enfrentaba a la maldad en su forma más pura y concentrada. El miedo la paralizó, pero también encendió una chispa de rabia en su interior. No iba a dejarse intimidar, no por él, no después de todo lo que había pasado. Algo estaba a punto de romperse. Don Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa e ira. ¿Esa pequeña rata se atrevía a desafiarlo? Te arrepentirás de esto, niña. Te lo juro, dijo entre dientes. Dio media vuelta y salió de la habitación con la misma brusquedad con la que había entrado. El coche negro arrancó y desapareció por la calle polvorienta, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de peligro inminente. Sofía se quedó temblando, las rodillas a punto de ceder. La abuela Elena la llamó desde la cama. Ven aquí, mi abuela Colesiri. Caliente, le dijo. Sofía se acercó y se acurrucó junto a ella. El cuerpo de la anciana era frágil, pero su abrazo era el refugio más seguro del mundo. Has hecho lo correcto, le susurró al oído. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la dignidad. Y tú, mi niña, tienes más dignidad que ese hombre en todo su cuerpo. Sofía lloró en silencio, no de miedo, sino de alivio y de una extraña sensación de victoria. Había sido humillada, amenazada, pero no se había roto. Había mirado al monstruo a los ojos y no había retrocedido. La visita de Montalvo, aunque aterradora, les había dado algo que no tenían antes: la certeza absoluta. Su reacción descontrolada era la mejor confesión que podían esperar. Ahora sabían, sin lugar a dudas, que estaban en el camino correcto. La visita de Montalvo, lejos de intimidarla, encendió un fuego en el corazón de Sofía. La rabia había desplazado al miedo. Si ese hombre no iba a hacer lo correcto por las buenas, tendría que hacerlo por las malas. Una idea audaz y desesperada comenzó a formarse en su mente. Si el mundo no venía a escuchar su verdad, ella llevaría la verdad al mundo, o al menos, a la puerta del hombre que intentaba enterrarla. Al día siguiente, sin decirle nada a su abuela ni a Marco para no preocuparlos, tomó una decisión. Envolvió la prenda de seda con cuidado y la guardó en una bolsa de tela. Salió de casa con una determinación que nunca antes había sentido. Sabía dónde vivía Ricardo Montalvo. Marco se lo había dicho. Era una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, un lugar que para ella era como otro planeta. Cogió 2 autobuses, un viaje que duró casi 2 horas y que la llevó a través de la ciudad, desde los callejones de lámina hasta las avenidas arboladas y las casas con jardines impecables. Cada parada del autobús era un paso hacia un mundo diferente, un mundo de riqueza y poder que le era completamente ajeno. Tengo que hacer que me escuche, se repetía a sí misma una y otra vez, como un mantra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La mansión de los Montalvo era incluso más grande e intimidante de lo que había imaginado. No era una casa, era una fortaleza. Unos muros altísimos, coronados con alambre de espino y cámaras de seguridad, la separaban de la calle. Un enorme portón de hierro forjado, con el mismo emblema del león y la torre grabado en el centro, bloqueaba la entrada. Sofía se sintió increíblemente pequeña e insignificante frente a tanta opulencia. Se acercó a la caseta de seguridad, donde un hombre corpulento con uniforme la miraba con suspicacia a través del cristal blindado. «Quiero hablar con el señor Montalvo», dijo Sofía, su voz sonando más segura de lo que se sentía. El guardia la miró de arriba abajo, su expresión era una mezcla de desdén y diversión. «¿Tú? ¿Hablar con el señor Montalvo?», se burló. «Vete de aquí, niña. No tenemos tiempo para mendigos. Lárgate antes de que llame a la policía». «No soy una mendiga», insistió Sofía, su voz temblando ligeramente. «Tengo algo que le pertenece. Es muy importante». El guardia, harto de la discusión, salió de la caseta.
Su rostro era una máscara de impaciencia. Se acercó a ella, su enorme figura proyectando una sombra sobre la pequeña niña. El contraste era brutal. «Te he dicho que te largues», gruñó el guardia, su voz era un trueno. Sofía se mantuvo firme. «Por favor, solo déjeme hablar con él, es sobre los bebés». Al oír la palabra bebés, la expresión del guardia cambió. El desdén fue reemplazado por una ira fría. Claramente tenía órdenes. «No sé de qué me estás hablando», dijo, pero sus ojos lo traicionaron. Agarró a Sofía por el brazo con una fuerza innecesaria. «He dicho que te vayas». Y entonces, la empujó. La empujó con fuerza, sin ninguna consideración. Sofía perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose contra el pavimento duro y polvoriento. La bolsa de tela se le cayó de las manos, y la prenda de seda se deslizó parcialmente, su brillo marfil manchándose con la suciedad de la acera. Varios coches que pasaban polpeumes por la calle redujeron la velocidad, sus ocupantes mirando la escena con una curiosidad morbosa. Un par de vecinos que paseaban a sus perros se detuvieron a observar. La humillación fue total. Estaba en el suelo, sucia, con su única prueba a la vista de todos, siendo tratada como basura a las puertas de la casa del hombre responsable de todo. El guardia se limitó a mirarla con desprecio antes de volver a su caseta, como si acabara de aplastar un insecto molesto. El portón de hierro seguía cerrado, mudo y desafiante. Sofía se quedó en el suelo, con las rodillas raspadas y el corazón hecho pedazos. Las lágrimas de rabia y de impotencia le quemaban los ojos. El dolor del golpe no era nada comparado con el dolor de la humillación. Se sentía completamente sola y derrotada. ¿Cómo podía luchar contra un mundo que la empujaba al suelo y la trataba como si no fuera nada? Recogió la tela sucia, abrazándola contra su pecho como si fuera un escudo. Se levantó lentamente, ignorando las miradas de los curiosos, y comenzó a caminar sin rumbo, alejándose de aquella fortaleza de indiferencia. Cada paso era un esfuerzo. Sentía que todo el peso del mundo estaba sobre sus pequeños hombros. Había fracasado. Había intentado enfrentarse al gigante y el gigante ni siquiera se había dignado a mirarla antes de aplastarla. «¿Qué hago ahora?», pensó, desesperada. «¿Cómo puedo seguir luchando cuando nadie me escucha, cuando a nadie le importa?». La ciudad a su alrededor parecía burlarse de ella, con sus edificios altos y sus coches de lujo. Era un mundo construido por y para gente como Ricardo Montalvo. Un mundo donde las niñas pobres que decían la verdad no tenían cabida. La desesperación era un pozo oscuro y profundo, y sentía que se estaba ahogando en él. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Justo en ese momento, cuando estaba a punto de rendirse, un coche se detuvo a su lado. Era Marco. El periodista se bajó del vehículo con una expresión de profunda preocupación en el rostro. «Sofía, ¿estás bien? Te he estado llamando». «Tu abuela estaba muy preocupada», dijo, su voz llena de alivio al encontrarla. Vio sus rodillas raspadas, sus ojos enrojecidos y la tela sucia en sus brazos. No necesitó preguntar qué había pasado. Lo adivinó al instante. «Fuiste a la mansión, ¿verdad?». Sofía solo pudo asentir, incapaz de hablar. Marco la guió hasta el coche, y la ayudó a sentarse en el asiento del copiloto. Le ofreció una botella de agua, y esperó en silencio a que se calmara. No la regañó por su imprudencia. En su lugar, la miró con una admiración renovada. «Lo que has hecho hoy ha sido increíblemente valiente, Sofía», dijo en voz baja. «Pero no puedes luchar esta guerra sola. A partir de ahora lucharemos juntos». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de la niña. No estaba sola. Tenía un aliado. Levantó la vista y lo miró, y en sus ojos vio la misma determinación que sentía arder en su propio corazón. La batalla no había terminado. De hecho, acababa de empezar de verdad. «Ese hombre, Montalvo, me amenazó», consiguió decir Sofía finalmente, su voz todavía temblorosa. «Vino a nuestra casa, me ofreció dinero. Y cuando lo rechacé, me dijo que me arrepentiría». Le contó a Marco todos los detalles de la visita, de la humillación íntima, de las palabras crueles que le había dicho. Luego, le relató lo que acababa de suceder en la puerta de la mansión, la violencia del guardia, las miradas de la gente. Marco escuchaba con el rostro cada vez más sombrío, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
La ira que sentía era palpable. «Ese cobarde», murmuró, «se esconde detrás de sus muros y sus matones porque te tiene miedo, Sofía. Le tienes más miedo a ti, una niña de 7 años, que a todos los empresarios de esta ciudad». Sus palabras le dieron a Sofía una nueva perspectiva. No era débil. Era una amenaza. Y por eso Montalvo reaccionaba con tanta violencia. «Su arrogancia será su perdición», continuó Marco, su mente de estratega, ya trabajando. «Nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Ha confirmado nuestras sospechas, y nos ha mostrado su verdadera cara. Ahora tenemos que ser más listos que él. No podemos volver a enfrentarnos a él directamente. Necesitamos un plan». Marco arrancó el coche y comenzó a conducir, alejándose del barrio de los ricos. «La prenda y la nota son pruebas importantes, pero no son suficientes», explicó, su voz ahora calmada y analítica. «Un buen abogado podría argumentar que las pusiste tú ahí, que es todo un montaje para extorsionarlo. Lo que necesitamos ahora es algo que no pueda refutar. Necesitamos un testigo humano, alguien que pueda conectar a Montalvo directamente con el abandono de los bebés». Sofía lo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Entendía que la valentía no era suficiente. Necesitaban inteligencia. «¿Pero quién se atrevería a hablar en contra de un hombre tan poderoso?», preguntó. «La gente le tiene miedo». «Exacto», respondió Marco. «Por eso no buscamos a un amigo o a un socio de negocios. Buscamos a alguien a quien él haya hecho daño. Alguien que no tenga nada que perder y mucho que ganar diciendo la verdad». La idea comenzó a tomar forma en su mente. «He estado investigando. Montalvo tiene una alta rotación de personal doméstico en su mansión. Despide a la gente por el más mínimo error. Voy a empezar a buscar a exempleados, especialmente a los que se fueron o fueron despedidos en los últimos meses. Quizás alguien vio algo, quizás alguien escuchó algo. La búsqueda de un testigo había comenzado». La investigación de Marco fue ardua y frustrante. Pasó días enteros haciendo llamadas, enviando correos electrónicos, y visitando los barrios humildes donde vivían los antiguos empleados de Montalvo. La mayoría de la gente le colgaba el teléfono en cuanto mencionaba el nombre del magnate. El miedo era una barrera casi insuperable, otros simplemente no sabían nada. Pero Marco era tenaz, no se rendía fácilmente. Finalmente, después de seguir una pista que lo llevó a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, encontró un nombre que se repetía: Isabel, una mujer que había trabajado como niñera en la mansión Montalvo durante años, pero que se había marchado abruptamente hacía unos 3 meses. Nadie sabía exactamente por qué se había ido. Algunos decían que la habían despedido, otros, que se había ido por una emergencia familiar. Su partida estaba envuelta en un misterio. Marco sintió que esa era su mejor pista hasta el momento. Una niñera. Alguien que habría estado en el corazón de la casa, cerca de la familia. Si alguien sabía algo, tenía que ser ella. Ahora el desafío era encontrarla y, lo que era aún más difícil, convencerla de que hablara. El destino de los 3 bebés podría depender de ello. ¿Sería ella la pieza que faltaba? Mientras Marco buscaba al testigo, Sofía cuidaba de su abuela, cuya salud empeoraba día a día. La tensión y el estrés de los últimos acontecimientos habían hecho mella en su frágil cuerpo. La tos era casi constante y apenas tenía fuerzas para comer. Sofía se sentía culpable. «¿Es por mi culpa, abuela?», le preguntó una noche, mientras le daba una sopa de verduras. «Toda esta historia te está haciendo daño». La abuela Elena tomó la mano de su nieta y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. «No digas tonterías, mi niña», susurró. «Estoy orgullosa de ti. Más orgullosa de lo que jamás he estado en mi vida. Estás luchando por lo que es justo. Y eso nunca puede ser un error». A pesar de su debilidad, la anciana seguía siendo el pilar de Sofía, su brújula moral. «No te rindas ahora, Sofía. Estás más cerca de lo que crees. La verdad está a punto de salir a la luz. Puedo sentirlo». Sus palabras le dieron a Sofía la fuerza que necesitaba para seguir adelante. No podía rendirse. Sí, lo debía a su abuela. Se lo debía a los 3 bebés. Y se lo debía a sí misma. La lucha era agotadora, pero la rendición no era una opción. Tenía que confiar en Marco. De vuelta en la ciudad, los servicios sociales habían trasladado a los bebés a un centro de acogida temporal.
Eran un número más en un sistema sobrecargado. Estaban limpios, alimentados y seguros, pero les faltaba lo más importante, el amor y el calor de un hogar. Eran conocidos simplemente como los trillizos del contenedor. Su historia, que había causado tanto revuelo al principio, comenzaba a desvanecerse de la conciencia pública, reemplazada por nuevas noticias y nuevos escándalos. El mundo olvidaba rápido. Pero Sofía no olvidaba. Todas las noches, antes de dormir, pensaba en ellos. Se preguntaba si estarían bien, si alguien los acunaba por la noche, si sentían el vacío de la ausencia de una madre. La conexión que había sentido con ellos aquella noche de lluvia seguía siendo increíblemente fuerte. Eran parte de su historia, y ella era parte de la suya. Había hecho una promesa en silencio. No descansaría hasta que tuvieran un nombre, una familia y la justicia que merecían. No eran los trillizos del contenedor. Tenían derecho a una identidad, a una vida digna. Y ella iba a conseguirla para ellos, costara lo que costara. La promesa era un fuego que la mantenía en pie. La llamada de Marco llegó una mañana temprano, despertando a Sofía de un sueño intranquilo. Su voz sonaba excitada, llena de una energía que no había tenido en días. «La encontré, Sofía», dijo sin preámbulos. «He encontrado a Isabel». La niñera. El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Y va a hablar?», preguntó, conteniendo la respiración. «No lo sé», admitió Marco. «Está aterrorizada». Montalvo se aseguró de que firmara un acuerdo de confidencialidad muy estricto cuando se fue. Si habla, podría enfrentarse a consecuencias legales muy serias, además de la ira de Montalvo. Hizo una pausa. «Pero creo que su conciencia la está matando. Me ha dicho que se reunirá conmigo, pero que tiene una condición. Quiere verte a ti también. Quiere hablar contigo». La petición era extraña, pero Sofía no dudó ni un segundo. «Iré», dijo con firmeza. «Dime dónde y cuándo». Era su oportunidad, quizás la última que tendrían. Todo dependía de esa reunión, de esa mujer asustada. ¿Podría Sofía, con su inocencia y su verdad, convencerla de que hiciera lo correcto? El futuro de 3 vidas estaba en juego. La confrontación final se acercaba inexorablemente. El lugar de encuentro era una pequeña cafetería anónima en un barrio obrero, lejos de las miradas curiosas. Isabel era una mujer de unos 40 años, con un rostro amable pero marcado por la preocupación. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café. Cuando vio a Sofía entrar con Marco, sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y de una profunda tristeza. Miró a la niña como si estuviera viendo un fantasma. «¿Eres tú?», susurró. «La niña del periódico. Eres real». Sofía se sentó frente a ella, sintiendo el peso de la situación. No sabía qué decir, así que simplemente esperó. Fue Isabel quien rompió el silencio. «Yo los quería», dijo, suave, voz quebrada por la emoción. «A esos bebés yo los cuidé desde que nacieron. Los vi abrir los ojos por primera vez, les di su primer biberón. Eran como mis propios hijos». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Y vi lo que él hizo, lo vi todo». La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de dolor y de peligro. Era la confirmación que habían estado buscando desesperadamente. Pero, ¿sería suficiente para que ella se atreviera a contarlo ante el mundo? Algo estaba a punto de romperse. «¿Por qué se fue?», preguntó Sofía en voz baja. Su pregunta era simple y directa. Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque no podía soportarlo más», respondió. «La señora Montalvo, ella no los quería, nunca los quiso. Fueron un error, un accidente que amenazaba con arruinar su vida social. Don Ricardo solo veía en ellos un escándalo, una mancha en su apellido perfecto. No había amor en esa casa, solo frío y silencio». Describió cómo los bebés pasaban la mayor parte del tiempo confinados en un ala de la mansión, cuidados solo por ella. Sus padres apenas los veían. «La noche que desaparecieron, escuché a don Ricardo hablando por teléfono. Daba órdenes. Dijo que se deshicieran del problema de forma discreta, que los dejaran en un lugar donde nadie los encontrara nunca». Su voz se convirtió en un susurro horrorizado. «Yo no sabía lo que planeaba hacer, juro que no lo sabía. Pensé que los llevaría a un orfanato privado, algo así. Al día siguiente cuando me desperté, ya no estaban.
y él me dijo que si decía una sola palabra, me destruiría la vida. La historia era más cruel de lo que habían imaginado, pero hubo algo que él no supo. Continuó Isabel, su voz recuperando un poco de fuerza. Esa noche, antes de que se los llevaran, yo entré en su habitación para despedirme. Estaban durmiendo. Les di un beso a cada uno. Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía. Y metí algo en la **manta *** que los cubría. Era una pequeña medalla de un santo que siempre llevo conmigo, para que los protegiera. La revelación dejó a Marco y a Sofía sin palabras. Había otra prueba. Una prueba que solo la verdadera niñera podría conocer. Cuando leí en el periódico que los habías encontrado tú y no la policía, supe que era una señal. Una señal de que no podía seguir callada. Miró a Sofía con una profunda admiración. Tú arriesgaste todo por ellos sin siquiera conocerlos. ¿Cómo puedo yo, que los amaba, seguir escondiéndome por miedo? La decisión estaba tomada. El miedo todavía estaba allí, pero la culpa era un peso mucho mayor. Hablaré, dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. Contaré toda la verdad, por ellos, y por ti. En esa pequeña cafetería, una alianza improbable se había forjado. Una niña, un periodista y una niñera arrepentida. Juntos, iban a enfrentarse al hombre más poderoso de la ciudad. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Con el testimonio de Isabel asegurado, el plan de Marco comenzó a tomar forma. Sabía que no podían simplemente ir a la prensa. Montalvo usaría a su ejército de abogados para desacreditar a Isabel, para pintarla como una empleada descontenta que buscaba venganza o dinero. Necesitaban un escenario donde la verdad tuviera más peso, un lugar donde Montalvo no pudiera controlar la narrativa. Necesitamos llevar esto a los tribunales, le explicó Marco a Sofía y a su abuela esa noche. Necesitamos un abogado, alguien valiente, que no le tenga miedo a Montalvo. La abuela Elena, a pesar de su debilidad, tuvo una idea. Conozco a alguien, dijo con voz ronca, la hija de una vieja amiga mía. Se llama Laura. Es joven, pero dicen que es una leona en los tribunales. Lucha por la gente pobre, por los que no tienen voz. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenían. Al día siguiente, Marco y Sofía fueron a visitar a la abogada Laura Vega. Su despacho era pequeño y desordenado, lleno de expedientes y libros de leyes. Era una mujer joven, de mirada intensa y energía desbordante. Escuchó la historia completa sin interrumpir, su expresión pasando de la incredulidad al asombro y finalmente, a una indignación palpable. Cuando terminaron de hablar, se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana. Este es el caso más grande que he visto en mi vida, dijo Laura finalmente, volviéndose hacia ellos. Es un David contra Goliat. Un monstruo corporativo contra una niña y una niñera. Las probabilidades están en nuestra contra. Montalvo comprará a los mejores abogados, a los testigos, quizás incluso al juez. Sus palabras eran duras, realistas. No quería darles falsas esperanzas. Pero, continuó, y una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Estos son los casos que me encantan, los imposibles. Se puso de pie y les tendió la mano. Acepto el caso. Y lo haré pro bono, no les costará ni un centavo. El prato son dosimes. Alivio que sintieron Sofía y Marco fue inmenso. Habían encontrado a su campeona. Nuestro primer paso será solicitar una prueba de paternidad. Solicitaremos al juez que ordene a Ricardo Montalvo que se someta a una prueba de ADN para compararla con la de los bebés. Si se niega, será casi como una admisión de culpabilidad. Y presentaremos el testimonio de Isabel y las pruebas que tenemos, la prenda, la nota y la medalla. La maquinaria legal se había puesto en marcha. La batalla ya no se libraría en las sombras, sino a la luz de un tribunal. El enfrentamiento era inevitable. ¿Se atrevería Montalvo a enfrentarse a la verdad? La noticia de la demanda cayó como una bomba en el mundo de Ricardo Montalvo. Su abogado, un hombre mayor y de rostro avinagrado llamado Suárez, le entregó la citación judicial en su despacho. Montalvo la leyó con una calma que no sentía. Una niña, una niñera despedida y una abogada de barrio se atrevían a desafiarlo. La audacia era casi cómica.
Esto es un circo, Suárez, dijo, arrojando los papeles sobre el escritorio. Es un intento de extorsión claro y descarado. Quiero que aplastes a esa abogada. Quiero que la arruines. Y quiero que inicies una contrademanda por difamación contra la niñera. Suárez asintió, acostumbrado a los arrebatos de su jefe. Señor, la solicitud de la prueba de ADN es problemática, dijo con cautela. Si nos negamos, la prensa lo interpretará como una señal de culpabilidad. Si aceptamos y el resultado es positivo, el resultado no será positivo, lo interrumpió Montalvo con una voz gélida, porque no hay ninguna conexión biológica. ¿Entendido? Suárez lo miró, confundido. Pero los bebés son un problema que ya no existe, zanjó Montalvo. Asegúrate de que el laboratorio que haga la prueba sea de confianza. Uno que entienda la importancia de la discreción y de los resultados correctos. La orden era clara. Iba a falsificar la prueba. No iba a dejar que nada ni nadie destruyera el imperio que había construido. La preparación para la audiencia fue intensa. Laura trabajaba día y noche, preparando a Isabel para el interrogatorio, reuniendo cada pequeño detalle que pudiera usar. Sofía, aunque no testificaría formalmente por ser menor de edad, era el corazón del caso. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Un día, mientras revisaban los detalles, Laura le hizo una pregunta a Sofía. Sofía, la prenda que encontraste. ¿Estás absolutamente segura de que no había nada más en ella? ¿Algo que hayamos pasado por alto? Sofía pensó por un momento. Recordó la noche en que la examinó, su búsqueda minuciosa. Recordó la nota con las iniciales. Y entonces, algo más vino a su mente. Un detalle que había olvidado. El bordado, dijo de repente. ¿El león y la torre? Sí, lo sabemos, dijo Laura. No, no es eso, insistió Sofía. Dentro del bordado. El hilo de oro es muy grueso. Pero, en un lugar, en la cola del león, había un hilo de otro color. Muy pequeño. Un hilo rojo. Laura y Marco se miraron. Un hilo rojo, repitió Marco. Isabel nunca mencionó eso. Laura tomó la bolsa de pruebas y sacó la tela. Con una lupa examinaron el bordado, y allí estaba. Un único punto de seda roja, casi invisible a simple vista, cosido en la cola del león. ¿Qué significa?, preguntó Sofía. No lo sé, admitió Laura. Pero algo me dice que es importante. Muy importante. La víspera de la audiencia preliminar. La presión era insoportable. Los medios de comunicación se habían hecho eco de la demanda, y el caso era la comidilla de toda la ciudad. El equipo de relaciones públicas de Montalvo trabajaba horas extras, publicando comunicados que pintaban a Sofía y a su abuela como unas oportunistas, y a Isabel como una empleada desequilibrada y vengativa. Sofía veía las noticias en la pequeña televisión de un vecino, y sentía que el mundo se le venía encima. Las mentiras eran tan grandes, y se repetían con tanta fuerza que a veces incluso ella dudaba. ¿Y si no nos creen, abuela?, le preguntó esa noche, su voz llena de angustia. Están diciendo cosas horribles de nosotras. Su abuela, más débil que nunca, le acarició el cabello. La mentira puede correr muy rápido, mi niña, le susurró. Pero la verdad siempre la alcanza. No importa cuánto tarde. Mañana, en ese tribunal, tú solo tienes que aferrarte a tu verdad. Es la única arma que necesitas. Y es la más poderosa de todas. Las palabras de su abuela eran el ancla que necesitaba en medio de la tormenta. Se durmió esa noche abrazada a ella, soñando con leones, torres y un pequeño pero brillante hilo de color rojo. La batalla final estaba a solo unas horas de distancia. El Tribunal de Justicia era una imponente catedral de poder y solemnidad, donde los techos altísimos, adornados con severos murales sobre la justicia divina, parecían observar a los mortales con una indiferencia casi celestial. El aire, denso y cargado de una tensión tan palpable que se podía sentir en la piel, solo se rompía por el murmullo constante de los periodistas y el carraspeo nervioso de los espectadores que llenaban las bancadas. En un lado de la sala, Ricardo Montalvo, flanqueado por su caro y pulcro equipo de abogados, proyectaba una calma depredadora, una confianza inquebrantable en su inminente victoria. En el otro lado, en un humilde y desgastado banco de madera, se sentaba un pequeño pero decidido ejército de la verdad.
Sofía, con un vestido sencillo que su abuela había remendado con esmero, la abogada Laura Vega, repasando sus notas con una concentración feroz, el periodista Marco, ofreciendo un apretón de manos tranquilizador que intentaba infundir valor, e Isabel, la antigua niñera, rezando en silencio con los ojos cerrados. Eran la personificación de la vulnerabilidad, enfrentándose a una inexpugnable fortaleza de mentiras y poder. Cuando el juez entró, su mazo resonó como un trueno que anunciaba una tormenta. El abogado de Montalvo Suárez se levantó con una teatral y estudiada lentitud. Señoría, miembros del jurado, su voz era suave pero afilada como un bisturí. Lo que tenemos aquí no es un caso, sino un lamentable espectáculo de extorsión. Han manipulado a una niña inocente para dar credibilidad a una fantasía grotesca, manchando el nombre de mi cliente, un pilar fundamental de nuestra comunidad. Hoy, pondremos fin a esta farsa con pruebas irrefutables que demostrarán, más allá de toda duda, que mi cliente no tiene absolutamente ninguna relación con esos niños. Es un mentiroso y un cobarde, pensó Sofía, sintiendo el peso aplastante de cientos de miradas llenas de duda y escepticismo. Laura Vega se levantó, su menuda figura contrastando dramáticamente con la imponente presencia de Suárez, pero su voz resonó con una convicción inquebrantable que llenó cada rincón de la sala. Señoría, comenzó, su mirada fija directamente en Ricardo Montalvo, como si quisiera atravesar su coraza de indiferencia. Mi colega habla de fantasías. La única y verdadera fantasía aquí, es la vida perfecta que su cliente ha construido sobre una base de secretos, crueldad y desprecio por la vida humana. Este caso no trata de dinero ni de reputaciones. Trata de 3 vidas humanas, 3 bebés inocentes, desechados como si fueran basura en una noche de tormenta, y del acto increíblemente heroico de una niña que, en lugar de apartar la vista como habría hecho la mayoría, abrió su corazón y les dio un hogar. Su discurso pintaba una historia de injusticia tan profunda que clamaba al cielo, y Sofía sintió una pequeña oleada de fuerza. Ya no era solo una niña asustada, sino una testigo crucial en una batalla por la verdad. Pero esa efímera esperanza duró muy poco. El primer punto del día eran los resultados de la prueba de paternidad. Suárez se acercó al estrado con una carpeta en la mano y una sonrisa de triunfo en el rostro. Señoría, el señor Montalvo se sometió voluntariamente a una prueba de ADN en un laboratorio de prestigio internacional. Los resultados son absolutamente concluyentes. Sostuvo el documento en alto para que todos lo vieran. Cito textualmente: no existe ninguna correspondencia genética. La probabilidad de paternidad es del 0%. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus portátiles, transmitiendo la noticia que sentenciaba el caso. Fue un golpe devastador, directo y brutal. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mirando a Laura, cuyo rostro había palidecido hasta volverse del color del papel. No puede ser, pensó, un pánico helado apoderándose de cada fibra de su ser. Yo sé lo que vi, que son sus hijos. La ciencia, fría e irrefutable, parecía haberle dado la victoria definitiva a la mentira. Suárez no les concedió ni un segundo para recuperarse del golpe, volviéndose hacia Laura con una expresión de falsa compasión que resultaba insultante. Como pueden ver, señoría, todo este caso se ha basado en una mentira cruel que ha causado un daño irreparable a la reputación y el buen nombre de mi cliente, dijo, su voz goteando un sarcasmo espeso y venenoso. Pido a su señoría que desestime este caso de inmediato y considere seriamente presentar cargos por perjurio y difamación contra las demandantes. El juez miraba los papeles con atención, su rostro impenetrable como una máscara de granito, y por un instante aterrador pareció que iba a aceptar la petición sin dudarlo. El mundo de Sofía se derrumbaba pieza por pieza ante sus ojos. Vio a Ricardo Montalvo sonreír, una sonrisa fría, calculadora y victoriosa, la de un hombre que sabe que ha comprado la verdad y que el mundo le pertenece. El dinero siempre gana, siempre, pensó Montalvo desde su asiento, saboreando el dulce néctar de su inminente triunfo. La desesperación era un sabor amargo y metálico en la boca de Sofía. ¿Había sido todo para nada? ¿Toda su lucha, todo su sacrificio? Justo cuando el juez carraspeó, dispuesto a hablar, Laura se puso en pie de un salto, su rostro ardiendo con una intensidad renovada y desafiante. Su señoría,
Su voz cortó la tensión como un cuchillo. Antes de que tome una decisión final, la defensa desea llamar a un último testigo. Un testigo que lo cambiará todo. Llamamos al estrado a la señora Isabel García. Suárez protestó enérgicamente, gritando que el caso estaba cerrado con la prueba de ADN, pero el juez, quizás movido por una última chispa de curiosidad o un sentido innato de justicia, lo silenció con un gesto autoritario de su mano. Permitiré el testimonio, dictaminó. Que la testigo se acerque. La esperanza, que parecía muerta y enterrada, volvió a respirar débilmente en un rincón del corazón de Sofía. Isabel caminó hacia el estrado con pasos temblorosos, cada uno de ellos un esfuerzo monumental contra el miedo que la paralizaba, y juró decir la verdad con una voz que era apenas un susurro audible en el silencio sepulcral de la sala. Laura se acercó a ella con una calma tranquilizadora, proyectando una confianza que Isabel necesitaba desesperadamente. Señora García, ¿cuánto tiempo trabajó usted para la familia Montalvo?, preguntó Laura con suavidad. Casi 5 años, respondió Isabel, su voz ganando un poco de fuerza al recordar. Fui la niñera de sus 2 hijos mayores, los cuidé como si fueran míos. Laura la guió con paciencia a través de los eventos que la habían llevado hasta allí. El embarazo de la señora Montalvo, el nacimiento de los trillizos, la reacción fría y distante de toda la familia ante la noticia. Finalmente, llegó al punto crucial, al corazón de la oscuridad. Isabel, ¿estuvo usted presente la noche en que los bebés desaparecieron de la casa? Isabel tragó saliva, sus ojos encontrándose por un instante con la furia helada que emanaba de la mirada de Ricardo Montalvo. Respiró hondo, buscando en su interior el coraje que creía no tener. Sí, dijo con una firmeza sorprendente. Yo estuve allí. Escuché a don Ricardo dar la orden por teléfono. Dijo con estas palabras, dijo que se deshicieran del problema de una vez por todas. La sala contuvo la respiración colectivamente. La palabra de una humilde niñera contra la de un magnate todopoderoso. El contrainterrogatorio de Suárez fue brutal y despiadado. La atacó con una ferocidad calculada, intentando destrozar su credibilidad sin piedad alguna. No es cierto que fue despedida por robar joyas de la señora Montalvo, espetó, su voz como un látigo. No es cierto que le guarda un profundo rencor a mi cliente porque rechazó sus insinuaciones inapropiadas. Cada pregunta era un dardo envenenado diseñado para humillarla. Isabel se defendió con la dignidad de la verdad, pero Suárez estaba sembrando eficazmente la duda en la mente del jurado. No tiene pruebas, ¿verdad? Solo su palabra contra la de un hombre respetado. ¿A quién cree que creerá el mundo? Isabel pareció flaquear bajo el ataque. Yo sé lo que vi, susurró, pero su voz sonaba débil, perdida en la inmensidad de la sala. Una última pregunta, señora García, dijo Laura, su voz serena y clara rompiendo la densa tensión que había creado Suárez. Se acercó a Isabel y la miró con empatía. La noche en que se despidió de los bebés, esa última vez que los vio, hizo usted algo especial. Dejó algo con ellos, un recuerdo, una protección. Los ojos de Isabel, hasta entonces apagados por el miedo, se iluminaron al recordar un detalle olvidado. Sí, dijo, su voz recuperando la fuerza perdida. Sí, lo hice. Yo siempre llevo conmigo una pequeña medalla de San Cristóbal, el protector de los viajeros. Esa noche, antes de que se los llevaran para siempre, descosí un pequeño trozo del dobladillo de la tela que los cubría y metí la medalla dentro, cosiendo la abertura de nuevo. Quería que algo los protegiera en su viaje, donde quiera que fueran. Laura, con una calma electrizante, pidió que se presentara como prueba la bolsa de objetos que se había encontrado junto a los menores cuando Sofía los descubrió. Un oficial L. la trajo y, con el permiso del juez, Laura sacó los objetos uno por uno. Y allí estaba. Entre los pañales y los biberones, brillaba una pequeña y humilde medalla de plata, oscurecida por el tiempo y la intemperie. Algo que claramente no pertenecía al opulento mundo de los Montalvo, era la primera grieta visible en la impenetrable armadura de Ricardo. Suárez intentó desestimarlo como una coincidencia, una farsa, pero su voz había perdido su característica arrogancia. Laura sintió que era el momento de asestar el golpe definitivo. Isabel, hablemos de la tela que cubría a los bebés, ¿podría describirla para el tribunal? Claro, respondió ella, su memoria ahora nítida. Era una prenda preciosa,
de seda de color marfil, una reliquia familiar. Tenía el emblema de la familia bordado en una esquina con hilo de oro, un león rampante y una torre. La descripción era perfecta. Pero Laura necesitaba El golpe de gracia, el detalle final. Había algo inusual en ese bordado, una marca secreta, que solo alguien que lo hubiera amado y cuidado podría haber notado. El silencio en la sala era absoluto, casi sagrado. De repente, los ojos de Isabel se abrieron de par en par, como si un recuerdo perdido y enterrado durante años hubiera vuelto a ella con la fuerza de un rayo. «Sí», exclamó, su voz resonando con la claridad irrefutable de la verdad. «Sí, había algo, ahora lo recuerdo». La abuela de don Ricardo, la que bordó la pieza original hace muchísimos años, tenía una pequeña costumbre, una firma secreta que ponía en todas sus creaciones. En cada una de sus obras, cosía un único hilo de un color diferente, escondido dentro del diseño principal. Ella decía que era su manera de poner un pedazo de su corazón en la tela, de dejar una parte de su alma en ella. Hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con el triunfo del recuerdo recuperado, una luz que cegeó con acento agudo a sus oponentes. En la cola del león. En la cola del león bordado, había un diminuto, casi invisible, hilo de seda de color rojo, un hilo rojo como la sangre. La revelación cayó en la sala como una bomba silenciosa, creando ondas de conmoción que llegaron hasta el último rincón y sacudieron los cimientos de la mentira. Ricardo Montalvo se puso pálido como el papel, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Suárez abrió la boca para protestar, para gritar que era una invención, pero no le salieron las palabras. Era un detalle demasiado específico, demasiado íntimo, demasiado imposible de inventar en el momento. Era la verdad en su forma más pura, simple y devastadora. La firma secreta de una abuela fallecida se había convertido en la sentencia de su nieto desalmado. Un pequeño y olvidado hilo rojo estaba a punto de desentrañar una compleja red de mentiras tejida con hilos de oro y poder. El mundo entero parecía contener la respiración en ese preciso instante. ¿Podría ser cierto? La tensión era insoportable. «Señoría», proclamó Laura con una voz que vibraba de victoria y emoción contenida, «pido que el tribunal examine de inmediato la prueba número 1. Pido que se examine la ***manta***. La palabra resonó, salaras y la sala, cargada con el peso de toda la historia, de todo el sufrimiento y de toda la esperanza. Un oficial trajo la prenda con sumo cuidado, extendiéndola con delicadeza sobre la mesa del juez como si fuera un tesoro sagrado. Un experto en textiles, que había sido llamado como consultor, se acercó y usando guantes blancos y una gran lupa de joyero, se inclinó sobre el opulento bordado dorado. La sala estaba tan silenciosa, que se podía oír el latido acelerado de los corazones de los presentes. El experto recorrió lentamente el contorno del león, su rostro inescrutable. La tensión era casi física, un nudo en la garganta de todos. Finalmente, se detuvo en la cola del animal bordado, ajustó la lupa una y otra vez, acercándose al máximo. El silencio se hizo aún más profundo, casi doloroso, un vacío expectante. Entonces, el experto levantó lentamente la cabeza, y miró directamente a los ojos del juez. Asintió despacio, con una solemnidad que no dejaba lugar a dudas. «Confirmo», dijo con una voz clara y profesional que selló el destino de Ricardo Montalvo para siempre. Hay una única puntada de hilo de seda rojo carmesí perfectamente integrada en el bordado de hilo de oro. Se hizo justicia. El estallido en la sala fue instantáneo. Un clamor de sorpresa, indignación y un inmenso alivio. Los flashes de las cámaras de los periodistas explotaron como relámpagos en una tormenta, capturando el rostro descompuesto de Montalvo, una máscara de incredulidad y rabia impotente. «Es mentira, es una trampa», gritó, perdiendo por completo la compostura que tanto se esforzaba en mantener. Pero ya nadie le escuchaba. El pequeño hilo rojo había hablado, y su testimonio silencioso era más fuerte y más verdadero que todas sus mentiras juntas. El caos se apoderó por completo de la sala del tribunal, mientras el juez golpeaba su mazo una y otra vez, intentando en vano restaurar un orden que ya se había roto para siempre. Ricardo Montalvo, despojado en un instante de su poder, su arrogancia y su aura de invencibilidad, fue rodeado por los alguaciles.
Su rostro, antes un símbolo de autoridad y control, ahora era el de un hombre completamente derrotado cuyo castillo de naipes se había derrumbado estrepitosamente. Mientras se lo llevaban a la fuerza, su mirada se cruzó con la de Sofía. En sus ojos ya no había desprecio ni indiferencia, solo un odio puro y un asombro incrédulo. Había sido vencido por una niña, por una tela desechada, por un pequeño hilo rojo que representaba un amor y una conexión que él nunca fue capaz de entender. En medio del tumulto y los gritos, Sofía sintió el abrazo protector de Laura, Marco e Isabel. Se fundieron en un círculo de victoria, alivio y amor compartido. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía, pero esta vez no eran de tristeza ni de miedo, eran lágrimas de justicia, de una paz que por fin llegaba a su alma. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra todo el poder del dinero y la influencia, le habían devuelto la voz a 3 bebés abandonados, y le habían demostrado al mundo entero que ni toda la riqueza del planeta puede enterrar la verdad para siempre. Si esta historia te tocó el Corazón, comparte para que llegue a más personas. La lucha había valido la pena, y la verdad, finalmente, había encontrado su camino hacia la luz, iluminando los rincones más oscuros de la injusticia y la crueldad humana. La noticia de la caída estrepitosa de Ricardo Montalvo sacudió a la ciudad hasta sus cimientos más profundos. Los titulares de los periódicos y los programas de noticias no hablaban de otra cosa durante días. El hilo rojo de la verdad, como lo bautizó la prensa en un titular que se hizo famoso, se convirtió en un poderoso y emotivo símbolo de esperanza para los desamparados, una prueba tangible y poética de que la justicia, aunque a menudo lenta y esquiva, podía llegar a todos, sin importar su estatus social. Las consecuencias para Montalvo fueron rápidas, severas e implacables. Se abrió una investigación criminal por abandono de menores con múltiples agravantes, obstrucción a la justicia y perjurio. Sus socios comerciales, aquellos que antes lo adulaban, le dieron la espalda de inmediato, temiendo que el escándalo salpicara sus propios negocios. Sus amigos de la alta sociedad, con quienes compartía cenas y fiestas, fingieron no conocerlo, borrando su número de sus agendas. Su imperio, construido sobre la intimidación y la corrupción, comenzó a desmoronarse como un edificio en ruinas. La prueba de ADN falsificada fue la estocada final, y el técnico del laboratorio, enfrentado a una larga condena de prisión, confesó sin dudarlo haber sido sobornado generosamente para alterar los resultados a favor de Montalvo. El caso ya no era una simple cuestión de paternidad, sino un escándalo criminal de proporciones épicas que mantenía a toda la nación en vilo. El apellido Montalvo, antes sinónimo de poder y éxito, ahora era sinónimo de vergüenza y deshonra. Su reputación, tan cuidadosamente construida a lo largo de décadas, se hizo añicos en un solo día, esparcida como ceniza por el viento de la verdad que él mismo había intentado apagar con todas sus fuerzas. El gigante había caído de la forma más humillante posible. La salud de la abuela Elena, que había estado pendiendo de un hilo muy frágil durante meses, pareció mejorar milagrosamente con la noticia de la increíble victoria en el tribunal. Cuando Sofía llegó a casa esa tarde, agotada pero feliz, la encontró sentada en la cama, con una sonrisa radiante que no le había visto en mucho tiempo, una luz renovada y llena de vida en sus ojos cansados. «Lo lograste, mi niña valiente», le dijo, su voz todavía débil pero cargada de un orgullo infinito que envolvió a Sofía como el más cálido y reconfortante de los abrazos. «Sabía que lo harías. En el fondo de mi corazón siempre lo supe». Sofía se acurrucó a su lado en la pequeña cama, contándole cada detalle del juicio con una emoción desbordante que la hacía tropezar con las palabras, la mentira de la prueba de ADN, el valiente y crucial testimonio de Isabel, el increíble y casi milagroso descubrimiento del hilo rojo que lo cambió todo. La abuela escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus ojos brillando de emoción. «Ese hilo, Sofía», dijo en voz baja, con una sabiduría ancestral que parecía venir de otra época, era el amor de una abuela protegiendo a sus nietos desde el más allá. «Hay fuerzas en este mundo, mi niña, que el dinero no puede tocar, ni comprar, ni comprender». Esa noche, durmieron juntas, abrazadas, con una paz profunda y sanadora que no habían sentido en mucho, mucho tiempo. La pesadilla por fin había terminado. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo frenético e indiferente,
Pero para ellas, en esa pequeña y humilde habitación, el mundo se había detenido por completo. Habían luchado contra un monstruo, y contra todo pronóstico, habían ganado la batalla. Unas semanas después, el juez dictó la sentencia final en el caso civil. Una decisión histórica que resonaría en toda la ciudad, y sentaría un precedente legal. Ricardo Montalvo fue obligado a reconocer legalmente a los trillizos como sus hijos, un acto que lo despojaba de su última defensa y lo humillaba públicamente. Se le ordenó crear un fideicomiso multimillonario para garantizar la educación, la salud y el bienestar de los niños de por vida, asegurando que nunca más les faltaría nada material. Además, fue condenado a pagar una considerable suma de dinero, como compensación por los daños morales causados a Sofía y a su abuela, una cantidad que les permitiría vivir sin las preocupaciones económicas que las habían ahogado durante tanto tiempo. Pero la parte más importante de la sentencia, la que hizo llorar a Sofía de pura alegría, fue la referente a la custodia. Teniendo en cuenta el cruel abandono y la absoluta falta de vínculo afectivo, el juez tomó una decisión sin precedentes. Nom. BRO con acento agudo a Sofía y a su abuela Elena como las tutoras legales de los 3 niños. «Ustedes les dieron un hogar cuando no tenían absolutamente nada», dijo el juez, mirando a Sofía directamente a los ojos con admiración. «Y no hay mejor hogar para un niño que aquel donde abunda el amor verdadero». Los bebés, que hasta entonces habían sido un número en un expediente judicial, ahora tenían un nombre, una familia y un futuro brillante: Mateo, Lucas y Valentina. Por fin, después de tanto sufrimiento, estaban en casa. La historia no terminó ahí, pues la justicia, una vez puesta en marcha, continuó su curso transformador como un río que limpia todo a su paso. La fundación que Montalvo había creado apresuradamente para intentar arrebatarles a los niños fue disuelta por orden judicial, y sus cuantiosos fondos, en lugar de volver a sus manos manchadas, fueron redirigidos para crear una nueva organización con un propósito completamente diferente y noble. Nació así la Fundación El Hilo Rojo, dedicada a ayudar a niños abandonados y a familias de bajos recursos que enfrentaban situaciones desesperadas, convirtiendo un instrumento de maldad en una poderosa fuente de bien. Laura Vega, por su incansable trabajo, fue nombrada directora de la Junta, y Marcos se unió como portavoz, usando su talento y su plataforma mediática para dar voz a los que no la tenían. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de hadas moderno que se contaba en los barrios más pobres para recordar a la gente que la esperanza nunca debía perderse. Por muy oscura que pareciera la noche, la pequeña habitación en la que vivían fue reemplazada por una casa modesta pero cómoda, en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín donde los niños podían jugar bajo el sol. La abuela Elena, con acceso a los mejores médicos, comenzó a recuperar sus fuerzas día a día. La vida, que había sido una lucha constante por la supervivencia, se transformó en una sucesión de días tranquilos y felices, demostrando que la justicia, cuando es verdadera, puede crear algo hermoso y duradero de las cenizas de una mentira. El juicio penal contra Ricardo Montalvo concluyó varios meses después, poniendo el punto final definitivo a su larga era de impunidad y tiranía. Fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban: abandono de menores con agravantes, obstrucción a la justicia, soborno de un funcionario y perjurio. La sentencia fue implacable y no tuvo piedad, una pena de prisión que, dada su avanzada edad, equivalía a una cadena perpetua. Perdió su imperio, su estatus social y su libertad, todo aquello sobre lo que había construido su identidad y su poder. Desde su celda fría y solitaria, leía en los periódicos cómo la fundación que llevaba el nombre del secreto que lo había destruido ayudaba a cientos de niños cada año, una ironía cruel que lo consumía por dentro. El león y la torre, el emblema de su poder familiar, se habían convertido en un símbolo de su caída, una amarga paradoja que lo atormentaba en las largas y silenciosas noches de insomnio. A veces, en la oscuridad, recordaba la mirada de aquella niña en el tribunal, una mirada que no contenía odio, solo una verdad tranquila e inquebrantable que él no pudo comprar. Y se preguntaba cómo su mundo, tan cuidadosamente construido con dinero y miedo, había sido deshecho por algo tan pequeño e insignificante como un hilo. La respuesta, aunque nunca la admitiría en voz alta, era simple. Había subestimado el poder del amor, creyendo que todo en la vida tenía un precio, y fue derrotado por algo invaluable.
Isabel, la valiente niñera cuyo testimonio había cambiado el curso de la historia y del destino de tantas personas, también encontró su propio final feliz, uno que ella misma construyó con coraje, trabajo y dedicación. Con la ayuda de Laura y Marco, y utilizando parte de la compensación económica que recibió por su participación en el caso, abrió una pequeña y acogedora guardería en su propio barrio. La llamó El Rincón de los Ángeles, un nombre que reflejaba a la perfección su misión y su espíritu. Se especializó en cuidar a los hijos de madres trabajadoras que, como ella en el pasado, no podían permitirse las costosas guarderías del centro de la ciudad, creando un espacio seguro, educativo y lleno de cariño. Su lugar se llenó rápidamente de risas de niños y juegos, convirtiéndose en un refugio y un pilar fundamental para muchas familias de la comunidad. Cada vez que miraba a los niños correr y jugar en el patio recordaba, con ternura a Mateo, Lucas y Valentina, los bebés que había protegido en secreto con tanto amor y riesgo. Su testimonio no solo le había devuelto la paz a su conciencia, sino que le había dado un nuevo y maravilloso propósito en la vida. Ya no vivía con miedo. Había encontrado su propia forma de honrar a los bebés que había amado, asegurándose de que otros niños tuvieran el cuidado y el afecto que a ellos se les había negado cruelmente al nacer. Su acto de valentía había plantado una semilla de bondad que ahora florecía y daba frutos por todas partes. Con el paso del tiempo, la vida de Sofía y su nueva y peculiar familia encontró un ritmo feliz y sorprendentemente normal. La niña, que una vez buscó en la basura para poder sobrevivir, ahora era una experta en cambiar pañales a una velocidad de vértigo, preparar 3 biberones a la vez, y cantar canciones de cuna con una dulzura infinita para calmar el llanto nocturno. Los 3 bebés crecían sanos, fuertes y felices, rodeados de un amor incondicional que era palpable en cada rincón de su nuevo y luminoso hogar. Mateo era el tranquilo y observador, siempre con una sonrisa curiosa en su rostro mientras analizaba el mundo a su alrededor. Lucas era el travieso y enérgico, el primero en gatear, en ponerse de pie y en meterse en líos. Y Valentina era la princesa indiscutible del grupo, con una risa contagiosa y cristalina que llenaba la casa de una alegría desbordante. Para Sofía, nunca fueron una carga, sino su mayor tesoro, su razón de ser. Eran sus hermanos, sus hijos, su todo. Se había convertido en la joven matriarca de una familia única, el pilar sobre el que se construía un nuevo y esperanzador futuro. Ya no soñaba con tener suficiente comida para el día siguiente. Ahora soñaba con el primer día de escuela de los niños, con sus futuras fiestas de cumpleaños, con verlos crecer y convertirse en personas buenas y nobles, un futuro lleno de promesas que ella misma había hecho posible con su increíble valentía. Una tarde tranquila de primavera, mientras los niños dormían la siesta y la casa estaba sumida en un silencio pacífico, Sofía encontró a su abuela en el jardín, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. La anciana sostenía en sus manos la tela de seda color marfil, que había sido cuidadosamente lavada y planchada, recuperando parte de su antiguo esplendor. El bordado dorado del león y la torre brillaba intensamente bajo el sol de la tarde. «A veces todavía no me lo creo», dijo la abuela en voz baja, casi en un susurro, sin apartar la vista de la tela. «Parece un sueño, una de esas historias que leíamos en los libros viejos». Sofía se sentó a su lado, sintiendo la suave brisa en su rostro. «¿Qué vas a hacer con ella?», preguntó con una curiosidad genuina. La abuela la dobló con un cuidado reverencial, como si fuera la reliquia más valiosa del mundo, y se la entregó a Sofía. «Quiero que la guardes tú, mi niña», le dijo con una sonrisa llena de amor y sabiduría. «Es parte de tu historia. Es un recordatorio de que incluso en la basura, se pueden encontrar los tesoros más grandes, y es una prueba irrefutable de que el hilo más pequeño y humilde puede ser el más fuerte de todos, si está tejido con amor y con verdad». Sofía tomó la prenda. Ya no era un símbolo de abandono y secretos oscuros, sino de esperanza, justicia y victoria. La guardaría siempre como el primer capítulo de la increíble y maravillosa historia de su familia. La vida siguió su curso, tejiendo nuevos patrones y nuevas historias en el gran tapiz de sus días. Sofía creció, convirtiéndose en una joven inteligente, compasiva y llena de una serenidad admirable. Su valentía de niña se había transformado en una fuerza tranquila y segura que inspiraba a todos los que la rodeaban.
Los trillizos se convirtieron en el centro de su universo, y ella en el de ellos, creando un vínculo indestructible. La casa que alguna vez fue silenciosa y estuvo llena de preocupaciones y angustias, ahora rebosaba de risas infantiles, de las pequeñas peleas y las rápidas reconciliaciones que conforman el tejido de una familia real y feliz. El recuerdo de Ricardo Montalvo se desvaneció con los años, convirtiéndose en una sombra lejana y borrosa, un capítulo oscuro que había sido necesario cerrar para poder llegar a la luz. La historia de su victoria se convirtió en una lección fundamental que Sofía y su abuela transmitieron a los niños a medida que crecían. La importancia de la honestidad a toda costa, el valor incalculable de la compasión y la certeza de que hacer lo correcto, por muy difícil que sea el camino, siempre es la única opción válida. El pequeño hilo rojo, guardado en una caja de madera junto a la tela de seda, se convirtió en una reliquia familiar, un símbolo sagrado de la fuerza indestructible de los lazos que no son de sangre, sino de corazón, que son los más fuertes de todos. La gran Ciudad de México continuó su expansión implacable y caótica, construyendo nuevas y gigantescas torres de cristal que arañaban el cielo, indiferentes a las pequeñas y grandes historias humanas que se desarrollaban a sus pies. Pero para aquellos que conocían la historia del hilo rojo de la verdad, la ciudad nunca volvería a ser la misma. Veían en cada niño de la calle una posible Sofía, en cada acto de bondad desinteresada un eco de su increíble valentía. La historia se había integrado en el alma de la ciudad, un recordatorio permanente y necesario de que los héroes no siempre llevan capa ni tienen superpoderes. A veces solo llevan un corazón demasiado grande para su pequeño cuerpo y el coraje inmenso para enfrentarse a la injusticia sin dudarlo. Y que la justicia, aunque a veces parezca un concepto abstracto, lejano e inalcanzable, puede manifestarse de las formas más inesperadas y hermosas. En la lealtad inquebrantable de una niñera, en la tenacidad de un periodista comprometido, en la brillantez de una abogada apasionada, y sobre todo, en la negativa rotunda de una niña a aceptar un mundo donde se tira a los bebés a la basura como si no fueran nada. La batalla había terminado hacía mucho tiempo, pero el legado de esa lucha perduraría por generaciones, un testimonio eterno del poder infinito de la verdad y la compasión. El tiempo, como un río sabio y paciente, siguió su curso, puliendo las piedras afiladas del pasado, hasta convertirlas en suaves y valiosos recuerdos que atesorar. La casa de Sofía se llenó de dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera, de rodillas raspadas que requerían besos para sanar, y de ruidosas fiestas de cumpleaños con pasteles caseros y velas que iluminaban rostros sonrientes y felices. La abuela Elena, contra todo pronóstico médico y desafiando a la ciencia, vivió para ver a los trillizos dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, y correr hacia ella para abrazarla con sus pequeños y fuertes brazos. Su corazón, que había estado tan débil y frágil, se fortaleció con cada risa, con cada muestra de afecto, con cada momento de pura felicidad. Marco y Laura siguieron siendo una parte fundamental de sus vidas, convirtiéndose en los tíos honorarios de los niños, siempre presentes en las celebraciones importantes y en los momentos difíciles. Juntos, formaron una red de amor y apoyo incondicional que protegía a los niños de las sombras de su pasado, creando una burbuja de normalidad y cariño. La verdadera riqueza de su hogar no se encontraba en una cuenta bancaria, sino en los momentos compartidos, en las miradas cómplices, y en la certeza de que, sin importar lo que pasara, siempre se tendrían los unos a los otros, una familia forjada en la adversidad y unida para siempre por el amor más puro. A medida que los trillizos crecían, sus mentes curiosas y despiertas comenzaron a hacer preguntas sobre su origen. Vieron las noticias antiguas que Marco había guardado en vídeo, leyeron los artículos de periódicos sobre el juicio que los mencionaban por su nombre. Sofía, con la ayuda y el sabio consejo de su abuela, decidió que había llegado el momento de contarles la verdad, no la versión cruel y dolorosa del abandono, sino la increíble historia de amor que surgió de él. Les habló de una noche de lluvia torrencial, de un llanto débil en la oscuridad, y de cómo sus corazones se encontraron en medio de la tormenta, destinados a estar juntos. Les enseñó que su historia no comenzaba con el rechazo de un padre, sino con el rescate de una hermana. Les explicó con palabras sencillas que, aunque no compartían su sangre, compartían algo mucho más profundo y poderoso, un destino entrelazado para siempre por un acto de compasión. Los niños escucharon con una madurez sorprendente para su edad, sus ojos fijos en los de su hermana mayor, su heroína.
comprendieron que su origen no los definía en absoluto. Lo que los definía era el amor inmenso que los rodeaba, la familia que los había elegido y amado desde el primer segundo. Lejos de sentirse estigmatizados o diferentes, se sintieron especiales. Eran un testimonio viviente de que las familias no se hacen con sangre, sino que se construyen con amor, coraje y, a veces, con la ayuda milagrosa de un pequeño hilo rojo. Un día soleado, en el 10º cumpleaños de los trillizos, Sofía los llevó a un lugar especial, un pequeño parque en la cima de una colina con vistas panorámicas a toda la ciudad. Desde allí, se podían ver tanto los humildes techos de lámina de su antiguo y pobre barrio, como las imponentes torres de cristal del distrito financiero, donde una vez reinó Ricardo Montalvo. Era un lugar que representaba a la perfección los dos mundos que habían chocado para unirlos. Sofía sacó la vieja caja de madera que guardaba como un tesoro, y les mostró la tela de seda y el pequeño hilo rojo que ahora estaba cuidadosamente preservado bajo un cristal. «Esto es de donde venís», les dijo en voz baja, con una serenidad y una paz que solo los años y el amor incondicional pueden dar. «Pero esto no es lo que sois». Luego, señaló con el dedo la casa que se veía a lo lejos, su nuevo y feliz hogar lleno de risas. «Aquello es lo que sois. Sois amor, sois alegría, sois mi familia». Mateo, Lucas y Valentina la abrazaron con una fuerza que decía mucho más que cualquier palabra. En ese momento, bajo el vasto cielo azul, el círculo se cerró por completo. El pasado y el presente se encontraron, no con dolor ni con rencor, sino con aceptación y una profunda gratitud. La historia había llegado a su fin, pero sus vidas apenas comenzaban, unidas para siempre por los lazos invisibles pero irrompibles del amor verdadero. 10 años después de aquella noche de lluvia, el mundo era un lugar muy diferente. Sofía, con 17 años, era una joven, brillante y decidida. Su historia de valentía, junto con su impecable expediente académico, le había abierto las puertas de la universidad más prestigiosa del país. La carta de aceptación llegó una mañana soleada, ofreciéndole una beca del 100% para estudiar Derecho. «Quiero ser como Laura», le dijo a su abuela con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Quiero luchar por los que no tienen voz». La celebración fue un reflejo de su nueva vida, un pastel casero, risas en el jardín y el amor de su familia. Los trillizos, ahora con 10 años, eran niños sanos, felices y llenos de vida. Mateo era un ávido lector, Lucas un deportista incansable, y Valentina una artista con un talento prometedor. Nunca más fueron separados, ni por un solo día. Crecieron juntos, compartiendo secretos, juegos y sueños, formando un vínculo tan fuerte que nada ni nadie podría romper. Eran la prueba viviente de que un comienzo trágico no tiene por qué dictar el resto de la historia. El amor de Sofía los había salvado, no solo de la muerte, sino de una vida de soledad. Habían encontrado su hogar, su refugio, su para siempre. La promesa que una niña de 7 años hizo en un callejón oscuro se había cumplido con creces. El verdadero legado de aquella lucha no fue la caída de un hombre poderoso ni la creación de una fundación. Fue la simple y profunda verdad de una familia construida sobre los cimientos del amor más puro. Demostraron al mundo que los lazos del corazón son infinitamente más fuertes que los de la sangre. La historia de Sofía y los trillizos se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de compasión puede encender una luz que ilumine el camino para siempre. Su mensaje moral resonaba con una claridad meridiana. El amor verdadero siempre encuentra un hogar, y la verdad, por más escondida que esté bajo capas de riqueza y poder, siempre, siempre, encuentra la manera de salir a la luz. Y en esa luz, la justicia florece, la esperanza renace, y las familias, sin importar cómo se formen, encuentran la paz. Sofía miraba a sus hermanos jugar en el jardín, con su abuela sonriendo a su lado, y sabía, con una certeza que le llenaba el alma, que había tomado la decisión correcta aquella noche de tormenta. No había encontrado solo a 3 bebés, había encontrado su destino, y era un destino maravilloso.